buenas noches y bienvenidos a El Gat al Agua. Estamos ya jueves, día 25 de enero de este año 2018. Importantes novedades las que tenemos de muchos aspectos, pero sobre todo del desafío independentista catalán. ¿Por qué? Porque esta mañana el gobierno daba un giro, tomaba, digamos, la iniciativa y, atención, lo que anunciaba, que iba a presentar, digamos, al Consejo de Estado un informe consultivo en el que le iba a pedir si veía adecuado o no recurrir al Tribunal Constitucional la sesión de investidura de la semana que viene, que por cierto ya tenemos fecha y hora, ahora se lo diré, de Carles Puigdemont. Lo han presentado al Consejo de Estado y el Consejo de Estado le ha dicho que no hay fundamentos para recurrir al Tribunal Constitucional una sesión de investidura que ni siquiera se ha presentado. Es una, sin lugar a dudas, de las noticias del día. Pero pese a ello, como saben, el informe del Consejo de Estado es preceptivo, no es vinculante y mañana en el Consejo de Ministros el Gobierno va a sacar adelante, insisto, va a recurrir al Tribunal Constitucional la sesión de investidura de la semana que viene. Escuchamos los fundamentos pronunciados por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Esta mañana el presidente del Gobierno ha solicitado informe al Consejo de Estado a efectos de interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la resolución del presidente del Parlamento, ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español. Eso es evidente. Ahora analizaremos los argumentos del Gobierno, si es legal, si no lo es, porque dice el separatismo que esto es un auténtico golpe de Estado, que es una cacicada, que es antidemocrático. Fíjense, el propio Carles Puigdemont publicaba el siguiente tuit, a ver si lo podemos ver, exigiendo directamente la dimisión de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por lo que considera un fraude de ley que pretendía orquestar. En fin, esto es lo que estaba ocurriendo en torno al separatismo, pero atención, porque nos vamos, como les decía, a esta denuncia del golpe de Estado. Palabras concretas del número 2 de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña, el señor Pujol, que ojo cómo ha calificado esta maniobra del Gobierno. Estem davant d'un nou despropòsit democràtic. Estem davant d'un nou acte de covardia perquè no accepten el resultat electoral del 21 de desembre. És, per dir-ho de manera suau, un cop d'estat. Por decirlo de una manera suave, si lo hubiese dicho de otra manera, no sé cómo lo hubiese calificado. Lo analizaremos. Atención también, vamos a hablar de la ideología de género, de este nuevo dictadura, de este nuevo totalitarismo, que entre otras cosas van a ver lo que está ocurriendo. Tenemos aquí a Antonio Miguel Carmona que nos explicará qué ocurre con la M30. Saben ustedes que a raíz de una ley de igualdad, toda obra que se haga en nuestro país, en concreto en la Comunidad de Madrid, debe tener un informe que ha pasado, digamos, que tiene la idoneidad de género, del impacto de género. La M30 ahora se va a tener que pagar miles y miles de euros. ¿Para qué? Para que pase ese informe que no pasó en su día. Y nuestro compañero Kake Minuesa lo ha denunciado y se ha ido también a Boadilla, donde hay 6.000 viviendas, la construcción de 6.000 viviendas, muchas de ellas de protección oficial, paradas porque no ha pasado el informe preceptivo del impacto de género. Vamos a ver un pequeño adelanto. Por supuesto, en términos de género, hay impactos en muchísimas cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, por supuesto, también con el soterramiento de la M30. Esto del género no, esto es del género tonto. Si es que gastarte el dinero en informes y en debates está muy bien. Yo es que creo que un tanto más y nos hundimos. A mí me gustaría que Rita Maestre hiciera un estudio de impacto de género de su asalto a la capilla, por ejemplo. Si molestó más a los hombres, molestó más a las mujeres, molestó más a los creyentes. Toda política pública tiene un impacto de género, toda. Y las obras y la infraestructura de la ciudad muchísimo más. Por ejemplo, las mejoras en transporte público sí suelen tener impactos positivos en la vida de las mujeres, dado que son ellas quienes se encargan del cuidado. Veremos cómo afecta a un hombre, a una mujer, el soterramiento, por ejemplo, de la M30 o la construcción de esas 6.000 viviendas en Boadilla del Monte paralizadas y muchas de ellas para personas que tienen pocos recursos. Y también prestaremos atención, importantes datos que llegan hoy del paro. El desempleo ha cerrado 2016, ya tenemos los datos de la EPA y fíjense la curva, evidentemente, este es el inicio de la crisis, cómo fue subiendo hasta tocar los máximos en el año 2013 y cómo paulatinamente va bajando hasta el cierre, que tenemos el 16,55%. Ha cerrado 2017 el dato del paro, así lo valoraba la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Que en España se crea empleo con intensidad, que llevamos 4 años consecutivos creando una media de 500.000 empleos al año y que ya en España hay 19 millones de personas trabajando
Por tanto, estamos a un paso de alcanzar ese gran objetivo nacional de los 20 millones de personas trabajando en el horizonte de 2019. Bueno, ¿qué tipo de empleo se crea? ¿Es precario? ¿Son indefinidos? Sobre todo, ¿cuáles son los sectores que a día de hoy están tirando de la economía de nuestro país? También nos lo vamos a preguntar, así que les pasamos ya a la mesa. Les presento a los analistas que nos acompañan esta noche en el Gato al Agua. Está con nosotros Iván Espinosa de los Monteros. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Hoy de fútbol, si te parece, una semana más, ni hablamos. No, ya sabes que yo soy más de balonmano, de bobsleigh, de voleibol, badminton. Ya me dirás desde cuándo, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo. María Jamardo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo en orden? Bueno, ayer me disgustó la derrota del Madrid, pero bueno, lo soportamos estoicamente. ¿Qué te parece esto de los impactos de género, de que toda obra tenga que tener un estudio de impacto de género? Pues me parece una soberana chorrada, la verdad. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? Creo que es gastarse el dinero en tonterías que no vienen al caso. O sea, que luego lo comentaremos con mayor profundidad porque las explicaciones que dan son muy interesantes. Gracias, María. Jordi Cañas, buenas noches, buena nit. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy vuelves a tus atuendos elegantes, corbata, chaqueta, joder, está muy bien, ¿eh? No, pues, hay que variar un poco porque si no, al final todo tan informal, ¿no? De vez en cuando. Bueno, un titular, ¿sí o no? ¿Se va a investir a Puigdemont el martes a las 3 de la tarde? No. ¿Crees que no? Bueno, para nada. Enseguida lo desvelaremos. Alejo Vidal-Quadras, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy ¿Cansado? bien. ¿Por qué resoplas? De satisfacción ante... ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque Puigdemont no va a ser investido. Ah, lo tienes también claro igual que Jordi. Clarísimo. Ah, bueno, luego nos explicáis por qué. Don Antonio Miguel Carmona, editor, ¿cómo estamos? Y concejal del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, fantástico. Lo que ha dado de sí su tete-a-tete, su rifirrafe con Ricardo Costa hace 8 años en este programa, por cierto, ¿eh? Primero le adelanto que yo soy feminista y que además he aprendido mucho de las mujeres feministas y que además estoy de acuerdo con los informes de impacto de género y que además hay que explicarlo bien. Pero una vez dicho esto, que entraremos en debate y nos vamos aquí, no a pegar porque aquí todos nos queremos mucho y sobre todo con una botella de vino, pero lo de la discusión de hace 9 años con Ricardo Costa, que estaba delante además don Alejo Vidal-Quadras, donde yo puse encima de la mesa, donde pusimos encima de la mesa los datos de corrupción que han salido ahora, pues nos tiene que enorgullecer, pero no tanto el hecho de que han pasado 9 años de impunidad. A quien le tengo que agradecer que se revelaran todos esos datos es a esta casa, Intereconomía, y al Gato al Agua, que entonces sacó ese programa y que habéis sacado ese programa donde se revelaron de levantar la manta los datos de corrupción gracias a este programa. Sí que debo decir, don Antonio Miguel, que para usted no pasan los años. Bueno, un poco canosos los dos, no, tanto Ricardo Costa como yo, por distintos motivos. Bueno, luego lo veremos. Señores, ¿cómo pueden participar con nosotros en El Gato si lo desean? Como siempre, pueden enviar sus comentarios, preguntas, sugerencias al 670-03-45-43, 670-03-45-43 a través de nuestro servicio de WhatsApp. También pueden interactuar con nosotros a través de Twitter en nuestra cuenta @gato_directo o en nuestro canal de YouTube en Intereconomía Tube. Ahí nos pueden ver en directo, pueden comentar el programa o si no mañana pueden revisar o repasar los mejores momentos del mismo o el programa en su integridad. Por cierto, vamos a presentarles hoy el fantástico vino que tenemos aquí. Atención, es un Mirad Gran Reserva 2005, es de Bodegas Valdeviñas. Ya hemos tenido algún que otro vino de esta bodega y nos ha gustado, pero el de hoy se supera. Es un Gran Reserva 2005, ya lo saben que es denominación de origen Ribera del Duero y nuestras enólogas lo han calificado de la siguiente manera. Muy buenas noches, somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoy y vamos a estar aquí como cada noche presentando la Bodega del Gato. Ya conocéis todos a Emanuel Ibars, director técnico de la Bodega Valdeviñas. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido otra vez, Emanuel. Sí. Recordemos que la Bodega Valdeviñas se encuentra en Soria, para ser más exactos en Langa de Duero, y que pertenece a la denominación de origen Ribera del Duero. Bueno, esta noche es muy especial porque vamos a catar la joya de la corona, su Mirad Gran Reserva, un vino muy especial. Yo imagino, Emanuel, que este vino lo elaboráis exclusivamente en los mejores años. ¿Qué características buscáis para elaborar un Gran Reserva? A ver, para el Gran Reserva necesitamos primero cepas centenarias,
necesitamos un proceso con mucho tiempo de maceración, el tiempo que está el vino en las barricas criándose, más de 2 años, y luego un tiempo envejeciendo en la bodega, que estamos hablando de 7, 8, 10 años. Entonces, lo que necesitamos sobre todo es un tiempo y un material especial para poder hacer ese vino. Claro, que para trabajar en tu bodega se necesita paciencia. Sí. Por cierto, este vino sigue la misma filosofía bordelesa de elaboración que sus hermanos, ya catados anteriormente, el Mirat Reserva, el Tinar de Mirat. Pero en este caso se trabaja exclusivamente con barricas nuevas, muy seleccionadas. ¿Es uno de los motivos por los que nos recomienda siempre decantar este vino? Bueno, todos nuestros vinos hay que decantarlos porque primero son vinos naturales, entonces pueden tener algún sedimento natural, y además son vinos que después de tantos años necesitan respirar para expresarse y para degustarse mejor, ¿no? Justo. Y entonces por eso aconsejamos decantar. Bueno, pues nada, vamos a catarlo, vamos a por ello. Tiene el color en la línea de la bodega, muy bonito, una capa muy alta. Y así, bueno, pues no sé, ¿qué nos puedes contar así un poquito de la nariz? Yo creo que la nariz es espectacular porque tenemos una cantidad de matices enormes y mucha potencia y mucha elegancia, ¿no? Sí, es muy complejo y muy equilibrado todo, fruta de madera, a mí me gusta mucho. ¿Y en boca, chicos? En boca está espectacular, o sea, es que es súper sedoso, muy elegante, o sea, es que me encanta, además es que tiene mucha vida. Un Mirat, tanto en el Reserva como en el Gran Reserva, pruebas lo que llamamos nosotros el sabor del tiempo. Sí, no, totalmente. Y el tiempo es justo lo que se nos acaba. Es una pena porque nos deja muy poquito tiempo en este programa, pero bueno, muchas gracias, Emanuel, por acompañarnos una noche más. Nada, vosotros. Como siempre, tu casa es la bodega del gato. Sí. Así que y nada, recordemos el vino que hemos catado esta noche, que se llama Mirat Gran Reserva 2005, de Bodegas Valdeviñas, denominación de origen Ribera del Duero. Y no olvidemos que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Bueno, Mirat Gran Reserva 2005 de Bodegas Valdeviñas. ¿Qué vinazo es, Jordi? Un vino sensacional, la verdad, mucho. Un vino sensacional. Pero ¿qué? Más Es diferente, se nota mucho que es un vino natural. ¿Te gusta a ti los vinos naturales, no? ¿Dices? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ahora hay mucha gente que está empezando a apostar por unos vinos que son más complejos. ¿Qué es vino natural? Pues un vino a lo cual no se le pone química, sobre todo el tema de los sulfitos. Entonces son vinos que son más difíciles porque es más fácil que el vino pues, se pueda perder o es más complicada la elaboración, pero la verdad es que el vino, el resultante, es un vino estupendo. La verdad es un vino muy diferente, muy natural, realmente te lleva a los sabores de la tierra de verdad, ¿no? Entonces son más complejos, pero son muy ricos y hay mucha gente que está haciendo vinos estupendos por toda España. María, Alejo, ¿qué os ha parecido? Magnífico. Magnífico, sí. María, ¿te ha gustado? Sí, la verdad es que yo que soy rico, siempre ¿no? más de blanco. Incluso de olor, ¿verdad? Sí, en boca y muy bien. Iván, ¿qué tal? ¿Rico? Yo no soy ningún experto, pero sí está bueno el vino. Qué rico. Bueno, pues ahora tenemos una sorpresa fantástica me gustaría que ustedes también pudiesen compartir esta noche con nosotros en El Gato, pero nos van a permitir que seamos sus representantes en la cata del vino y también en la cata del jamón fantástico que tenemos esta noche acompañándonos en El Gato, que nos lo trae Museo del Jamón, y tenemos con nosotros a Luis Alfonso Muñoz. Luis Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Museo del Jamón? Pues Museo del Jamón, yo creo que todos los que estamos en esta mesa lo conocemos, ¿no? Es. Más o menos, es una marca emblemática ya de Madrid. 40 años cumplimos este 2018 y lo estamos celebrando por todo lo alto. Ya somos tan de Madrid como la Puerta de Alcalá, como la Plaza Mayor, y queremos este año hacer unos cuantos eventos para celebrar como se merece. Bueno, ¿qué jamón nos habéis traído hoy? Porque desde luego tiene una pinta fantástica y aquí nos van a ver a David, que es nuestro maestro cortador, que está ahí esmerándose con esos cortes. Cuéntanos. Es una maravilla que además ha pasado el informe este de impacto de género y todo. O sea, ¿A qué me dices? Tremendo. Ostras, sí, esto tiene todas las bendiciones papales. Todo esto lo pones la semana que viene ahí delante del Parlamento y viene Puigdemont y lo prueba. Sí, y además le gustaría. No falla. Esto es un jamón ibérico de bellota, denominación de origen de Guijuelo.
Sí. Que aquí en Madrid es la denominación de origen que más suele gustar, porque sabes que esto ya es una cuestión de gustos, ¿eh? Tienes jabugo, tienes de esa Extremadura, pero por ejemplo jabugo pues suele ser un jamón más fuertecito, al ser una zona con más humedad hay que echarle un pelín más de sal para curarlo, y aquí en Madrid con la sal nos llevamos mal. Entonces solemos preferir jamones de zona de interior, como es en este caso Guijuelo, que requiere menos cantidad de sal para su curación. Y claro, al ser un puro ibérico de bellota, pues tiene un sabor, tiene esa grasita que nos sabe, que nos da además esos ácidos grasos que en la boca se derriten un poquito, que te vuelves loco. No me Alejo, vas a tener ocasión de probarlo, por Dios. Ya aquí, entre el vino es que se nos va la mano, hombre. Tiene fácil solución, ¿eh? Si se nos va la mano, tiene fácil solución. Bueno, Luis Alfonso, espero tener más ocasiones de que vengas aquí y hacer más catas de jamones, porque yo creo que es algo que interesa a todos los españoles, ¿no? Es algo muy típica de Spanish, como decías. Pues sí, además nosotros este año estamos haciendo mucho hincapié en hacer precisamente esto, en traer este jamón, traer a veces un jamón de cebo y que también está rico, o traer a veces un jamón serrano, que también está muy rico, y aprender a diferenciar unos de otros y que sepamos que no hay que engañar a la gente. Es complicada la diferenciación, ¿eh? No, igualmente, y es verdad que sí que dices tú, en Casa del Jamón, en el Museo del Jamón no se engaña, pero es que hay muchas veces que con las etiquetas se juega al desconocimiento de la gente, ¿no? Claro, y mucho más cuando ya hablamos de un bocadillo, por ejemplo. Es mucho más difícil que en un bocadillo tú digas que estás metiendo bellota y que el cliente al final lo detecte. Por eso nosotros queremos acostumbrar el paladar de la gente. Igual que ya todos probamos el vino y decimos, ah, pues mira, ¿cómo le noto que es un vino natural? Estabas diciendo, ¿no? Claro, pues que la gente se acostumbre. Lo han dicho las enólogas, o sea que Jordi en este caso ha hecho trampa. Pero bueno, que en cualquier Jordi caso... venía preparado de casa y lo ha notado rápidamente. Una persona aplicada. Sí, pues vale, igual, vale. que cuando pruebas un jamón ibérico de bellota digas, ¿cómo le noto que de verdad es ibérico de bellota y no es de cebo? Claro. Bueno, Luis Alfonso Muñoz, que muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche y muchísimas gracias al Museo del Jamón y enhorabuena por estos 40 años y que duren muchos más, ¿no? Otros 40 por lo menos. Pues, y estarás ahí. Yo espero. Si tienes salud estarás. Y el gato también, y vendré. Luis Alfonso, muchísimas gracias. Bueno, señores, nosotros vamos a hacer una pequeña cata del jamón con su permiso, también del vino, un breve consejo y estamos aquí de vuelta para entrar en materia, para analizar toda la actualidad de este Gata al Agua hasta ahora. ¿Está pensando en invertir sus ahorros en 2018? En Metagestión, una de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva más premiadas y con mejor trayectoria en la historia del mercado nacional, cuentan con Metavalor FI, uno de los fondos de renta variable de más éxito en España, con una rentabilidad anualizada en los últimos 5 años de más del 16% anual. Además, para adaptarse a todas y cada una de las preferencias de sus clientes, Metagestión acaba de lanzar 2 nuevos fondos. Metafinanzas FI, un fondo de renta variable global que centra su inversión en compañías relacionadas con los productos financieros, y Metamérica USA FI, también fondo de renta variable que invierte principalmente en compañías estadounidenses. Antes de decidirse por el producto que le ofrece su banco, consulten llamando al 91 781 68 80 o visiten su web www.metagestion.com. Metagestión, mejor gestora renta variable España 2017 según Citywire. Bueno, aquí seguimos en el Gato. ¿Qué tal el jamón, señores? Que le han podido probar. Ya ven ahí a David, nuestro maestro, que está con un fantástico jamón que nos han traído los del Museo del Jamón. Por cierto, no sé si podíamos, efectivamente, ahí vemos a David, cómo está cortando. ¿Qué os ha parecido? Bueno, rico, ¿no? Bueno, eso nos habéis dado solamente una pequña lonchita. Es decir, han pasado el plato y se lo han llevado. Es decir, bueno, si lo hacemos por usted, Antonio Miguel, porque como sabemos que se está cuidando, no le vamos a poner la tentación delante. Pero bueno, estamos cortando más y va a haber. Diego Sánchez de la Cruz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo en orden? Muy feliz. Déjame contarlo. ¿El qué? Acabas de presentar la traducción de este libro. A hacer publicidad de un libro. Claro, vengo a hablar de mi libro. Muy bien. Entonces, hoy hemos presentado esta maravilla que se llama Progreso y ya está disponible en las librerías. Ya está, ya me callo. Pero había que decirlo. Bueno, no, que la has traducido tú, ¿no? Correcto. Johan Norberg se llama el autor, Progreso, y explica cómo ha mejorado el mundo en las últimas décadas. No apto para pesimistas. Entiendo que es un libro socialdemócrata, ¿no? Viendo quién lo ha editado. Socialista y demás, defendiendo los pilares del comunismo y del socialismo, correcto, ¿no? Correcto. Muy bien, pues nada, ya lo saben, que la pueden adquirir. Bueno, señores, venga, vamos a ver el paro, porque hoy hemos tenido, para eso está Diego aquí, para intentar desgranar los datos del paro. Hemos obtenido ya cuál ha sido el cierre del año 2017 y la verdad es que la tendencia es positiva, más allá de que ahora vamos a ver qué hay detrás de las cifras. Si es un crecimiento sostenido, si puede ser algo engañoso.
Ahí lo ven, el año 2017 finalmente, eso es la curva del último año trimestralmente, y finalmente hemos cerrado el año 2017 con una tasa del paro, según la EPA, de algo más de 3.700.000 personas, se sitúa en el 16,55%. Dicen que ha sido el sector servicios el que nuevamente ha tirado de nuestra economía para la creación del empleo, pero tenemos que ver si se sigue cumpliendo el viejo mantra de la economía española de que los puestos de trabajo que se crean no son indefinidos, de la precariedad laboral, o si por contra está cambiando este paradigma. También quiero que escuchemos las reacciones del Partido Socialista y, en primer lugar, de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la titular del ramo, que valoraba de la siguiente manera estos datos. Que en España se crea empleo con intensidad, que llevamos 4 años consecutivos creando una media de 500.000 empleos al año y que ya en España hay 19 millones de personas trabajando. Por tanto, estamos a un paso de alcanzar ese gran objetivo nacional de los 20 millones de personas trabajando en el horizonte de 2019. Hay menos paro, pero es verdad también que la temporalización y la precariedad ya son condiciones estructurales del mercado de trabajo, ¿no? Y especialmente en el sector de las mujeres, claramente el desempleo es mayor, la desigualdad salarial es mayor, y por eso también nos irrita profundamente ver que el presidente del Gobierno de España no tenga ninguna respuesta para el problema de la desigualdad salarial. Bueno, no se ha cambiado de partido todavía el señor Ábalos, sigue siendo el secretario de organización del Partido Socialista. Bueno, Diego, titulares y lo más didáctico posible para saber en qué situación estamos, porque a priori los titulares deberían ser positivos, las reflexiones o no. Sí, pero yo creo que aquí tenemos que entender una cuestión y me gustaría pararnos un momento para explicar la cuestión de los contratos. Porque todos los meses escuchamos siempre que el 90% de los contratos aproximadamente que se hace son temporales, ¿vale? Entonces vamos a imaginar, aquí estamos sentadas unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas y Gonzalo ha decidido que 6 de nosotros, incluido el mismo, merecen un contrato fijo. Sin embargo, yo voy a estar a prueba durante el próximo mes. De modo que aquí se van a firmar 7 contratos. Un contrato es fijo, al menos para ese mes, y yo voy a estar en una situación más precaria, voy a firmar 30 contratos a lo largo del mes. ¿Cuántos contratos hemos firmado en esta mesa? Los 7 que se han firmado a comienzos de mes y el mío que he ido firmando día sí y día también durante todo el mes. El número total de contratos, 37. Por lo tanto, es de 37. Y sin embargo, aquí hay 6 personas que tienen un empleo fijo y solo hay una que está en una situación que se consideraría precaria y que desde luego es precaria y que hay mucha gente en esa situación, que implica ir encadenando un empleo diario o semanal, que desde luego es una situación que no es buena. Entonces, cuando vemos esa cifra de que la temporalidad es del 90% de los nuevos contratos, obviamente va a ser del 90% de los nuevos contratos, porque un contrato fijo, indefinido, se mantiene, no necesariamente de por vida, el empleo ya nunca es de por vida, pero se mantiene a lo largo del tiempo de una forma mucho más prolongada que lo que son los empleos temporales de menor duración. Y esta es una trampa en la que estamos cayendo una y otra vez. Es un pequeño error estadístico que se puede explicar, yo creo fácilmente, como acabo de hacer, pero que rara vez se llega a jugar ahí con las cifras. Entonces, ¿cuál es la situación general del empleo en España? En España, por cada 3 personas con un contrato fijo, hay una persona con un trabajo temporal. Entonces, puede que tengamos cuestiones que tenemos que mejorar, y las tenemos que mejorar en cuestiones como los salarios, por ejemplo, y ahora podemos hablar de ello. Pero este ratio está muy bien, ¿no? Son 75% de fijos, 25% de temporales. Es más, Envido, antes de la crisis era un 65% la tasa de empleo fijo, ahora es de un 75%. Durante el último año ha empeorado un 1%, ha pasado de un 75 al 76%. Pero, como digo, la situación general, aunque hay una parte de la población que no nos podemos olvidar de estas personas, y ahora podemos hablar de cómo mejorar su situación, pero la situación general, el marco general, es que 3 de cada 4 contratos en España, 3 de cada 4 trabajadores, mejor dicho, 3 de cada 4 trabajadores están con un contrato indefinido, y que ese porcentaje ha subido 10 puntos a lo largo de esta crisis. Que por otro lado se explica porque antes había mucho empleo muy temporal en el ámbito de la construcción, que sin embargo, ojo, estaba bien pagado, curiosamente. Eso es verdad. Te he interrumpido, decías, con lo cual, más matices. Con lo cual, hay que tener esto en cuenta, por un lado, pues porque el pesimismo que suele acompañar la cifra del famoso dato de los 90% de los contratos son temporales no sostiene un mero análisis estadístico, pero normalmente nunca vamos más allá del titular, y yo creo que con el ejercicio que acabamos de hacer aquí se entiende un poquito mejor. Dicho esto, se aprecia una cierta desaceleración en el mercado de trabajo, se aprecia una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento, se aprecia una cierta desaceleración en la economía española,
general a lo largo de los últimos meses. Es cierto que hemos tenido todo lo que ha acontecido en Cataluña, es cierto que además España ha crecido bastante para lo que es un país de nuestro entorno en los últimos años, pero en cualquier caso lo que a mí me preocupa es la pachorra institucional en la que parece haberse instalado el gobierno. La pachorra, desidia, como le queramos llamar, porque lo que no tiene mucho sentido es que el ministro de Economía, que ha hecho un gran trabajo en algunos campos, pero en otros, por ejemplo, suelta titulares como que España, con las reformas que ha hecho, puede vivir 10 años de las rentas. A mí me aterra pensar que en España pensemos que este ritmo de crecimiento y de creación de empleo se puede mantener durante los próximos 10 años. No me dejará por mentiroso el profesor Carmona que en una cuestión tan importante como la economía, echarse una siesta de 10 años es algo que podemos pagar muy caro. Entonces, evidentemente, aquí hay cosas que tenemos que abordar. Dentro del mercado de trabajo hay situaciones que aún tenemos que corregir. El coste laboral es altísimo. El 40% de lo que paga un empresario por contratar es cuña fiscal, son impuestos y son cotizaciones. Entonces, hablemos de lo importante, dejemos atrás la demagogia y celebremos unos datos que son razonablemente buenos, pero que siguen significando que hay 3,5 millones de personas sin trabajo, que son muchos millones de personas sin trabajo. Para las personas que nos estén viendo, ¿cuáles son los sectores o cuál es el motor de la economía española que está haciendo que ahora se cree empleo? Lo digo por si alguien en un momento dado piensa que puede reciclarse de alguna manera o que tenga la esperanza o busque oportunidades. ¿Qué es la recomendación a día de hoy? ¿Qué es lo que está tirando? ¿Qué sectores tiran de la economía española? Bueno, hay que entender que la gran mayoría del empleo que se perdió en España era un empleo de baja productividad. De la construcción. Correcto, ¿no? y de una mano de obra que por lo general no estaba muy cualificada. Cuando veíamos los datos de fracaso escolar tan altos, no se traducían en un desastre laboral porque había tal aumento de la demanda, se compraban tantas casas, se construían tantas casas, etcétera, que éramos capaces de absorber a miles de estudiantes que realmente no tenían una preparación más avanzada, pero que efectivamente sí podían entrar al mercado de trabajo con unos salarios razonablemente altos, y eso funcionó durante un tiempo hasta que se pinchó esa ilusión. Entonces, el empleo que se está recuperando ahora es un empleo que razonablemente viene de esas capas de la población que tienen quizá menos preparación. Entonces, por un lado es importante la preparación, la formación, y esto es una tarea de todos nosotros como trabajadores, que tenemos que ponernos las botas para estar siempre lo más preparados posible, pero también del gobierno, que gasta demasiado quizá en subsidiar el desempleo, pero no subsidia el regreso al empleo, no subsidia la contratación y no subsidia la preparación para el empleo. Entonces, esto es vital. Sectores. Correcto, sectores. Sectores, el turismo ahora mismo está generando muchísimo empleo. Esto es así. Luego la industria también se está recuperando, es un sector que ha perdido muchísimo peso en España y que poco a poco ha ido recuperando una parte del margen perdido. Y luego los sectores exportadores, todos los sectores, bienes de equipo, maquinaria, química y bueno, el turismo, que es una exportación de servicios, todo esto está generando ahora mismo mucho empleo en España. Brevísima pausa de publicidad y abrimos el debate al resto de la mesa para ver si consideran o están de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho Diego Sánchez de la Cruz. Hasta ahora. Van dos hombres por la calle, dos mujeres, dos transgéneros, un hombre y una mujer, un perro, un hombre de una minoría étnica. Eran trabajadores los dos, o sea, uno estaba cobrando el paro y el otro estudió mucho, tenía mucho currículum, pero tuvo que emigrar, pero volvió. O sea, que es un ejemplo de... Y entonces una le dice a la otra, hablando en español, subtitulado, y con lenguaje de signos al mismo tiempo que habla. El otro día en un restaurante me comí un filete, una ensalada, un batido de tox, llamé al camarero, a la camarera, al camarere, y me dice, ¿qué le ocurre, caballero? Y yo, no, caballero no, porque yo no tengo caballo. Además, le digo que estaba malo el filete, el batido de tox, de hierbas criadas en libertad sin ningún tipo de opresión. Y me dice, ay, perdón, ahora se lo cambio, ¿no? Y se cayó el del medio. No es gracioso que la gente se tropiece. Bueno, pasan 33 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en el Gatalagua. Nos han pillado en este receso, intercambiando opiniones y disfrutando, ya se lo digo yo, con este fantástico vino Mirad Gran Reserva 2005 de Ribera del Duero, este fantástico jamón que hoy nos ha traído por gentileza de Museo del Jamón, y aquí lo estamos disfrutando. Y estábamos hablando de los datos del paro que hemos conocido hoy. Como saben, la EPA ha publicado el cierre del año 2017 y la tasa de desempleo se sitúa en el 16,55%. Y Diego Sánchez de la Cruz nos ha hecho una radiografía de cuál es la situación del paro en nuestro país, y pedía la palabra a Alejo Vidal-Cuadras. Vamos a ver, el dato del 16% es un dato profundamente insatisfactorio. Por supuesto que ha habido una evolución positiva
desde el pico de desempleo dramático, trágico, del momento álgido de la recesión, donde estábamos en niveles que solo eran sostenibles porque había otros mecanismos sociales que impedían la explosión, pero realmente 16% es un dato muy satisfactorio. Está muy por encima de la media de la zona euro. De la zona euro, ¿no? Entonces, el triunfalismo por parte del gobierno es contraproducente, porque lo que produce es indignación en el público, ¿no? Cuando lo escucha. O sea, la forma de presentar los datos ha de ser realista, ha de ser humilde, ha de ser pues respetuosa con la gente, y no lo es, ¿no? Entonces, el dato es malo, digamos, es bueno que vaya descendiendo, pero estamos al 16% y eso es malo. ¿Por qué se crea empleo? Como dice ella, con gran intensidad y todo eso, y se le llena la boca. Porque la recesión lo que produjo es un ajuste por la vía del empleo, porque estamos en una zona de moneda única y obviamente pues el ajuste se tiene que hacer a través del empleo. Entonces, el ajuste fue brutal. Es decir, por una parte, se perdieron 3 millones y pico de puestos de trabajo y simultáneamente bajaron netamente los salarios, claro, que es como se produce el ajuste. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Bueno, pues ahora, como está creciendo otra vez la economía mundial, hay un ambiente de mayor confianza y optimismo, y en Europa también las cosas se van despejando después de que hemos digerido el trauma del Brexit y tal. Bueno, pues lógicamente pues se está creando empleo. Lo que ha explicado Diego sobre la diferencia entre el número de contratos y lo que son los puestos de trabajo es absolutamente clave. Es decir, es ofensivo para la inteligencia que se presente la estadística de los contratos, porque se está engañando a la gente. Es decir, bueno, de cada 4 empleos hay uno que es temporal. Esto es malísimo, malísimo. Bueno, vamos a ver. Obviamente es mejor tener una seguridad y una previsibilidad en tu vida laboral que no estar un poco al pairo. Eso es normal. Pero también hay que pensar que en una economía libre de mercado hay trabajos y circunstancias que determinan que una parte del empleo siempre ha de tener un carácter de temporalidad. O sea, no dramaticemos tampoco. María. Bueno, cuando se ha destruido tanta cantidad de empleo, lo primero, por supuesto, es recuperar ese número de puestos de trabajo destruidos y después entrar o incidir en el tema de la calidad, que yo creo que es un tema pendiente, ¿no? que todavía tenemos por delante. Hombre, está muy bien, quiero decir, al margen de otras críticas que se le pueden hacer al Gobierno en muchos otros aspectos, el tema de en los últimos 4 años haber creado 2 millones de empleo, es verdad que se había destruido mucho, pero no es una mala noticia, ¿no? A mí me preocupa la fotografía. Me preocupa el tema de la productividad y me preocupa que para la poca o la escasa actividad productiva que tenemos hay una deuda muy alta. Entonces yo creo que sí que es importante decir esto también, decir que el 34% de la población es la que está activa y sostiene al resto de la población, con lo cual es una desproporción insostenible. Creo que el modelo, el sistema, no es sostenible en el tiempo y que hacen falta muchísimos empresarios más. Es decir, el porcentaje de autónomos con y sin empleados a cargo es muy reducido, es un 6%. Entonces, es una fotografía preocupante, por lo menos, en el recorrido de lo que puede ser la creación, ¿no?, de trabajo y de nuevos puestos. Jordi. Sí, algunos elementos. A mí me gustaría saber en qué ha ayudado el Gobierno de España a la creación de empleo. O sea, ¿cuáles han sido las medidas? La reformita laboral. Las medidas adoptadas por este Gobierno, aquellas medidas reformadoras necesarias del mercado laboral, del sistema productivo español, que hayan realmente ayudado o impulsado el crecimiento. Porque no podemos obviar e ignorar que una buena parte del crecimiento español es fruto de, evidentemente, el autoajuste provocado por el sistema económico, pero además por la coyuntura global claramente favorable. Y la pregunta es, si este Gobierno hubiera adoptado aquellas medidas necesarias, tanto tiempo postergadas y con la cobardía que siempre las ha cometido, ¿dónde podría estar el empleo en España? Porque yo, en serio, de verdad, seguimos teniendo siempre el mismo esquema. Doblamos siempre, nuestro desempleo dobla siempre la media de la Unión Europea. Siempre.
como mínimo, porque lo doble la zona euro, pero la zona de la Unión Europea en su conjunto es todavía inferior. Está en el 7,6, 8,7 zona euro. Lo duplicamos como mínimo. Y eso no ha cambiado. Y realmente uno de los grandes retos que tiene la economía española y nuestra nación es romper con esa constante de que siempre doblamos la media europea, porque no podemos anclarnos en esto. Este es un dato. El segundo, tenemos un desempleo en los menos de 25 años que triplica prácticamente la media europea. Y un desempleo de mayores de 45 años que casi nunca se habla, pero que es terrible porque tiene unas afectaciones sociales y familiares demoledoras, que tampoco se nota. Y para finalizar, yo creo que hay que poner también el acento en que el empleo que se crea sigue creando y crea trabajadores pobres. Porque, de verdad, yo creo que todos tenemos un entorno de personas que trabajan y no llega a final de mes, especialmente en las grandes ciudades. Y yo creo que no puede la ministra ni el gobierno considerar que estos datos, que evidentemente son positivos, porque siempre es más positivo que se cree empleo que no que se destruya, pero no es suficiente. Hay que ir a análisis más de fondo y de realmente pensar si el gobierno está haciendo lo adecuado para impulsar y mejorar algo tan fundamental como el empleo en nuestro país. Iván. Bueno, yo creo que lo que es importante para crear empleo es primero entender cuáles son las condiciones que crean empleo. Y como la ministra de Trabajo y el presidente del Gobierno y los últimos ministros de Trabajo y presidentes del Gobierno los últimos 25 años, por poner una fecha, no han creado nunca un empleo, nunca han estado en posición de crear un puesto de trabajo, no han estado jamás liderando un pequeño comercio, una pyme, no han sido autónomos, no digamos ya directivos o grandes empresarios. Bueno, pues algunos sí, ¿no? ¿Lo habrán sido? Ministros de Trabajo, presidentes del Gobierno los últimos 25 años, ninguno. Y ministros en general, te diría que menos de un 10% de los dos gobiernos, del PP y del PSOE, puedes coger el actual, puedes coger el anterior. Yo, de los últimos 20 o 25 años, te diría que menos de un 10% de ministros han sido, algún día de su vida, han cotizado, simplemente cotizar en el sistema privado. Y ya haber creado un puesto de trabajo, me costaría mucho pensar en algunos. Cristina Garmendia, pues, por ejemplo, pero tenemos que pensar en excepciones. Y no fue ministra de Trabajo, sino de Industria. Esto se ha medido, Iván. Tres de cada 4 ministros desde la transición en España solo han trabajado en el sector público. 3 de cada 4, pero el porcentaje se ha ido achicando. Y, por ejemplo, en el último gobierno el porcentaje está cerca del 90%. O sea, que nos gobierna gente que no tiene mucha trayectoria en el sector privado. Eso es innegable. Nos gobierna gente, y concretamente el Ministerio de Trabajo, gente que no ha estado nunca creando empleo. Por lo tanto, están muy lejos de aquellos que lo crean, que son... ¿Quiénes son los que crean empleo? Lo crean los autónomos, lo crean los comerciantes, lo crean los pequeños empresarios, también los medianos y las grandes empresas. Y esos creadores de empleo no son nunca consultados acerca de cómo se genera empleo y cuáles son las condiciones para generar empleo. Y digo más, estábamos diciendo, y Jordi estaba señalando, lo que yo creo que es un síntoma muy preocupante de la economía española, que es que incluso cuando se crea empleo, se crea un empleo de... Yo no entro en la temporalidad o no, porque me parece menos relevante, ahora explicaré por qué, pero muy mal remunerado o muy poco remunerado. Y encima que está mal o poco remunerado, resulta que más de la mitad se lo lleva el Estado. Diego hacía mención a que el 40% del coste del trabajo, del coste del trabajador, se lo queda el Estado de una manera u otra. Pero es que adicionalmente otro 10% se lo vuelve a quedar el Estado vía impuestos directos e indirectos. Es decir, que de cada 2.000 euros que tiene un puesto de trabajo de coste, 1.000 se los queda del Estado. Por eso decimos siempre que un 1.000 eurista no es sino un 2.000 eurista después de ser atracado por el Estado. Pero claro, para todo esto haría falta entender, como digo, qué hace falta para crear trabajo. Y lo que hay que hacer es quitar trabas, no dar subvenciones, sino quitar trabas, quitar impuestos, bajar las cotizaciones y generar menos dificultades. No digo más facilidades, sino menos dificultades para aquellos que son los que crean empleo. Desregularizar, ¿no? Desregularizar. Como, por cierto, pequeña cuña, lo que ha hecho Trump en este último año en Estados Unidos. Porque por cada norma que ha aprobado, ha quitado 8. Y no hablo ya de la bajada de impuestos, que ha tenido un efecto clarísimo, sino solamente la desregulación ha creado un sistema económico que es mucho más propenso a la creación de empleo. Don Antonio Miguel. Bueno, yo voy a empezar con el ejemplo que ha puesto Iván. Perdón, que ha puesto Diego, del número de contratos. Lo primero que hay que pensar cuando se firman tantos contratos, que se hayan firmado entre nosotros 27 contratos, no es que sea un problema estadístico. Es que hay alguien que está incumpliendo la norma. Hay alguien que está concatenando contratos. Hay alguien que está encadenando contratos. Luego, el primer aserto que tenemos que sacar es que estamos en la ilegalidad, que se está incumpliendo incluso la Ley 3/2012 y que se está incumpliendo numerosas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, especialmente del Tribunal Supremo. No, solo del Tribunal Supremo. La última del 1 de junio del año 2017, que yo recuerde, que prohíbe el encadenamiento de contratos. Esa es la conclusión al ejemplo que habéis puesto. El sector público lo hace, no solamente. El sector público lo hace. Mal hecho. Pero estamos hablando de que están los trabajadores encadenándoles los contratos de forma ilegal.
Y el propio Gobierno de la Nación lo incluyó en la Ley 3/2012. Es decir, no estoy criticando al Gobierno de la Nación. Por lo tanto, una precariedad clarísima. El último informe de la Organización Internacional de Turismo nos ha pegado un bofetón por boca de su propio director, Joaquín Nieto, en relación a la precariedad. Y como muy bien decía Iván, el 14% de los trabajadores en estos momentos son pobres. Que podemos decir, peor serían si no tuvieran un puesto de trabajo. Bueno, el 14% de los trabajadores son pobres. ¿Pobres cuánto es, don Antonio Miguel? Por saber una cifra de cuánto está el menos del salario mínimo interprofesional. No, eso. menos del salario mínimo interprofesional no puede haber. Pero sí, puede haber, y siendo ilegal, quiero decir. Menos de 1.000 euros. Bien. Entonces, por ejemplo, el caso de las mujeres, cuando hablamos del famoso impacto de género, de todos los salarios más bajos, no recuerdo a partir de qué cifra, el 74% son mujeres. Es verdad que estamos hablando, para quitarnos cualquier tema exagerado, estamos valorando sectores distintos. Las mujeres trabajan en determinados sectores y los hombres trabajan también en otros sectores, donde se obtienen salarios más bajos. ¿Cuál ha sido la evolución de la economía española? De crecimiento, no podemos negarlo. ¿Le tenemos que poner peros? Sí, pero para poder crecer mejor, por supuesto que sí. Y en este barco cabemos todos. Ha habido un incremento de las rentas empresariales, lo cual viene bien para reinvertir, y los salarios nos han visto afectados. Pero vamos a dividirlos. El bloque de los salarios más bajos han visto reducir en los últimos 4 años o 5 años, yo estoy hablando de memoria, un 15% sus salarios. Y el bloque de los salarios más altos ha visto subir los salarios un 15%. Pongamos todos los datos encima de la mesa, pero sobre todo uno. Cuando concatenamos todos, cuando ponemos el ejemplo, por ejemplo, que ha puesto Diego brillantemente del número de contratos, es que se está incumpliendo la ley. Y se está incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo, especialmente la última sentencia del Tribunal Supremo, que es la del 1 de junio del año 2002. Eso hay que explicárselo al sector sanitario español, especialmente los hospitales públicos de este país, que encadenan contrataciones diarias de enfermeras. Bueno, Diego, última reflexión. No, sí, efectivamente. Yo, por poner una solución encima de la mesa, además, que yo creo que es de fácil consenso, yo creo que tenemos que tomar un compromiso de que los primeros 1.000 euros que paga el empresario por un trabajador tienen que ir íntegramente al trabajador. Y a partir de los 1.000 euros ya aplicamos las cotizaciones sociales y el IRPF como corresponda. Esto se ha hecho en los países nórdicos, esto se ha hecho en los países del centro de Europa. Se ha aceptado que si queremos, como se dice muchas veces, una renta mínima, si creemos que existen umbrales mínimos o básicos de subsistencia, entonces que no sea el Estado precisamente el que impide que haya una renta mínima, que sea precisamente el que lo facilite. Entonces, si queremos que por lo menos todos los españoles sean mileuristas, que no me parece precisamente estar pidiendo la luna, intentemos que esos mileuristas, que de facto están teniendo un coste laboral mucho más alto, no reciban todo ese coste fiscal. Y luego, por otro lado, lo que dice Antonio Miguel, es muy importante el darle otra vuelta de tuerca a la reforma laboral, porque, por ejemplo, esta situación de la acumulación de contratos es la consecuencia de un auténtico desaguisado normativo en el que en España hay más de 45 formalidades de contrato y, evidentemente... 45. Más de 45. Y la opción de uso y de abuso en semejante jungla normativa es más que evidente, y por supuesto que se está incumpliendo, y como decía Jordi, también en el sector público. Pero las risas cuando se propuso el contrato único, y cómo salió todo el mundo a criticarlo, cuando era una forma de racionalizar algo que al final acaba convirtiéndose en una trampa que acaban pagando los trabajadores, porque al final las estadísticas... Eso es cierto. Las estadísticas son muy bonitas, Jordi, pero también, detrás de las estadísticas hay personas. También el PSOE ha pedido reducir a 3 contratos. Es decir, un contrato, 3 contratos. Oiga, hablemos de esto. Lo que no tiene sentido es 45 tipos de contratos. Estamos de acuerdo en una cosa muy importante, que es la base de todo. Este país crece si nosotros invertimos en aquellos sectores. Yo creo que Iván lo ha puesto encima de la mesa. Aquellos sectores que más valor añadido puedan generar. Regulando el mercado de trabajo se puede generar empleo, sobre todo desatascando determinadas cuestiones. Pero generando empleo a través, por ejemplo, con política fiscal o sin política fiscal, el CEO de Apple decía que iba a repatriar 250.000 millones de dólares, a invertir 30.000 millones de dólares, a pagar 38.000 millones de impuestos y a crear 30.000 puestos de trabajo en un año. Pero fue con política fiscal. No. Dijo, no solo se debe a la política fiscal. Eso digo, sí. Diego Sánchez de la Cruz, un placer una noche más tenerte en Catalagua. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a pasar página. Estos datos del paro, supuestamente positivos, pese a la radiografía que hemos hecho de cuál es el sistema de trabajo, que hay detrás de todo ello. Mucho queda por hacer, pese al buen cierre y la tendencia que tenemos. Y como decía Antonio Miguel, que la economía, sin lugar a dudas, va para arriba, aunque esperemos que no se estanque. Venga, vamos a hablar de la noticia, una de las más importantes del día de hoy, y era esa rueda de prensa, ojo, sorpresa, improvisada de alguna manera, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. A media mañana
convocaba a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, ahí la vemos con su nuevo look, para anunciar lo siguiente, que el Gobierno iba a pedir un informe al Consejo de Estado para impugnar la candidatura de Carles Puigdemont, la investidura, disculpen, en el pleno de la semana que viene en el Parlamento de Cataluña. Iba a pedir un informe al Consejo de Estado y finalmente, ojo, porque el Consejo de Estado ha rechazado ese informe que ha presentado el Gobierno diciendo que no hay fundamentos para impugnar una investidura que todavía no se ha producido. Es evidente. Importante varapalo, podríamos decir, ahora vemos cómo lo califican nuestros analistas, al Gobierno que pese al informe negativo del Consejo de Estado ya ha anunciado que mañana va a aprobar ese recurso ante el Tribunal Constitucional en el Consejo de Ministros. Escuchamos a la vicepresidenta. Esta mañana el presidente del Gobierno ha solicitado informe al Consejo de Estado a efectos de interponer ante el Tribunal Constitucional la impugnación de la resolución del presidente del Parlamento, el señor Torrent, es que el estatus jurídico actual del señor Puigdemont es incompatible con su comparecencia personal en la Cámara, ya que pesa sobre él una orden judicial de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español. La decisión de las permanencias en prisión y de las vueltas a prisión es una decisión judicial y nosotros desde luego lo respetamos, son a los jueces a lo que les corresponde decidir. Bueno, está con nosotros el catedrático en Derecho Constitucional, Rafael Murillo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, ahora me gustaría escuchar al señor Pujol, que es, digamos, el nuevo portavoz de Puigdemont en la Cámara catalana, que ha calificado como golpe de Estado, irregularidad y otros epítetos esta petición, este recurso que ha anunciado el Gobierno que iba a aprobar mañana en el Consejo de Ministros. Vamos a escucharle. No acceptarem ni amenaces ni coaccions. Estem davant d'un nou despropòsit democràtic. Estem davant d'un nou acte de covardia perquè no accepten el resultat electoral del 21 de desembre. És, per dir-ho de manera suau, un cop d'estat. Bueno, señor Murillo, ¿es un golpe de Estado o es algo perfectamente legal esto en concreto que pretende hacer el Gobierno? Hombre, golpe de Estado no es. No es. Legal está permitido el que el Gobierno, según el artículo 161.2 de la Constitución, hace referencia concretamente a una capacidad que tiene de controlar las acciones y actividades y decisiones que tomen los órganos autonómicos, que es una peculiaridad que tiene frente al apartado primero, que es el que hace referencia genéricamente a los recursos de inconstitucionalidad. Por lo tanto, legal es y constitucional es el que pueda presentar cualquier este recurso ante el Tribunal Constitucional de cualquier acto, que no tiene por qué ser normativo en sentido estricto, sino dice cualquier tipo de actividad. Y por lo tanto, ¿pero qué recurre exactamente? Lo que recurre es el acto que va en contra del texto constitucional. ¿Qué acto? El acto, el problema es determinar cuál es el acto. Entonces, ahí el problema es la naturaleza jurídica del acto que hay que recurrir. Entonces, en este momento que nos encontramos, por lo que ha dicho el Consejo de Estado, no hay acto recurrible. Claro, lo que ocurre es que ha habido un anticiparse a determinados momentos, porque simplemente lo que hay son dos cosas. Primero, una propuesta que está recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte del presidente de la mesa, del presidente del Parlamento de Cataluña, que propone un candidato. Y luego, en segundo lugar, hay otro acto, que simplemente que es la convocatoria del debate de investidura, que será, creo que es el día martes 30 a las 3 de la tarde. Eso Bien, es. pero lo que no viene determinado es cómo va a ser el procedimiento. Y eso sí que puede ser recurrible. Es decir, el Consejo de Estado no está diciendo que lo que está haciendo el Gobierno es ilegal o es un golpe de Estado. No, lo que está diciendo que no es procesalmente oportuno presentar ese recurso de inconstitucionalidad en aplicación del 161.2. ¿Por qué? Porque no hay acto. Y entonces, para que exista acto, como tal, tiene que haber una decisión donde se determine si se va a autorizar o no el que sea
televisado o no televisado, telemáticamente, sí. Ese tema. Si se puede delegar o no pueden delegar el voto a aquellos que están fuera del territorio nacional y están prófugos de la justicia, etcétera, etcétera. Son las cuestiones que hay. En ese caso, sí el Gobierno, tal como dice el dictamen del Consejo de Estado, sí podrá presentar, según el artículo 161.2, ese recurso correspondiente que paralizaría, por lo tanto, el acto, que es la característica que tiene fundamental. Frente a cualquier otra actuación del Gobierno recurriendo en inconstitucionalidad, los actos autonómicos se paralizan automáticamente en un plazo máximo de 5 meses. Pero ha habido 2 actos. Un acto ha sido, por parte del presidente del Parlamento de Cataluña, la propuesta formal del señor Carles Puigdemont como candidato. Que es un anuncio. Es un anuncio. O sea, que no tiene consecuencias jurídicas, es un anuncio. Pero digamos, es un acto en el sentido de que es una propuesta formal. Punto. Este va a ser el señor que yo propongo para que ustedes tengan el debate, ¿no? Efectivamente. Y suba a la tribuna, presente su programa, haya un debate y ustedes voten. Eso es lo que dice. Bueno, yo creo que no dice ni eso. Bueno, está diciendo. Sino simplemente está diciendo implícitamente que yo presento a este señor para que pueda ser investido por el Parlamento de Cataluña. Vale. Y el segundo acto es la convocatoria del Pleno como tal. Eso sí es una... Pero simplemente es convocatoria del Pleno en el cual simplemente hace referencia a que se tratará un tema, que es la investidura del presidente. Pero entonces, ahí lo que ocurre, y bien lo conoces como ha sido diputado y parlamentario, tiene que haber la reunión de la mesa y la Junta de Portavoces, que es la que fijan el orden del día, y otra cosa muy importante, el procedimiento. Y entonces ahí es donde está el acto. Ahí es donde está el acto. ¿Qué le ha pedido el Gobierno al Consejo de Estado? ¿Un informe sobre qué? Pues lo que le ha pedido, según lo que yo he leído, es que al tener unas circunstancias que está perseguido y es un prófugo de la justicia, se encuentra en una situación en la cual él, en el momento en que entre en territorio español, la obligación que tiene es que sea detenido, y puede ser detenido, y puesto a disposición judicial. Y por lo tanto, esta persona, tal como dicen aquí, y tal como dice el Consejo de Estado del Gobierno, dice que por lo tanto esta persona, al estar en estas circunstancias, no tiene una capacidad suficiente para poder ser candidato. Recurre o impugna la propuesta. Bueno, el anuncio. El anuncio. De eso. Entonces, y el tribunal, el Consejo de Estado le dice, oiga, es prematuro. Se ha precipitado, claro, le ha dicho que se ha precipitado, ¿no? Efectivamente, es decir, que el momento procesal no es el oportuno. Más dudas, don Antonio Miguel. A ver. Rafael, yo te he entendido perfectamente lo que has dicho, entonces mi pregunta es muy sencilla. Yo tengo aquí el boletín oficial del Parlamento de Cataluña. Sí. De la 12ª legislatura, primer periodo, número 3, martes 23 de enero de 2018. Sí, que es donde propone el... Y donde propone y publica la propuesta, no es que se va a ver un candidato, sino dice debat del programa y votación de investidura del diputat Carles Puigdemont y Casamayor. Entonces mi pregunta es la publicación del boletín oficial, lo digo por remar un poco el agua hacia el Consejo de Ministros. Es decir, la publicación con nombre y apellidos. ¿Podemos definirlo como el acto? Yo creo que no. Ni el Consejo de Estado tampoco. Y el Consejo de Estado no lo entiende. No entiendo por qué no es un acto el hecho de proponerlo negro sobre blanco, porque no dice se propone la investidura a la presidencia de la Generalitat, se propone la investidura del diputado Carles Puigdemont y Casamayor. Porque eso simplemente es un mero anuncio. Es una proclamación de candidatura, simplemente. Es simplemente no se está presuponiendo que se vaya a materializar esa investidura, ¿no? Lo dice, que luego puede cambiarlo. Porque el presidente del Parlamento podía llegar el día 24 y cambiarlo. 24, el 30. Me refiero que podía haber hecho que el día 24 haber cambiado de candidato. Ah, bien. Poder modificarlo porque es decisión personal del presidente del Parlamento de Cataluña. Entonces, ahí el Consejo de Estado, con acierto, creo yo, en ese sentido, lo que ha dicho, oiga, no sean ustedes tan prematuros. Pero eso ya también pasó antes, que el Tribunal Constitucional, al recurrir en un acto concreto, le dijeron, espere usted, Comunidad Autónoma de Cataluña, y esperen ustedes a que esto salga publicado en el Boletín Oficial del Estado. Cuando querían recurrir ya al 155. Lo que está claro es que, aunque técnicamente sea así, y técnicamente no tenga tanta gravedad... No tiene tanta gravedad, por eso quiero decir, no tiene tanta gravedad. Y tú has demostrado que brillantemente que técnicamente no tiene tanta gravedad. Pero políticamente... Eso sí. Políticamente. Claro. Es una torpeza. Políticamente es una torpeza. La vicepresidenta del Gobierno
de la vicepresidenta del gobierno, de la imprudencia temeraria. Porque el Consejo de Estado ha cumplido con su deber, según como no podía ser de otra manera. Y desde luego alimentar, tú levantas el trapo y salen todas las moscas. Hombre, es decir, claro. alimentar a toda esta gente que ahora está echando kilos de demagogia, de victimismo del que son maestros. Hombre, claro. Yo, si me perdonáis, yo había un dicho latino que decía salus republicae suprema lex est. Lex. Sí. Entonces, la salud de la República, entendido el gobierno, la salud de la nación es la ley suprema. Entonces, una interpretación, digamos, al límite de una posibilidad de frenar lo que sería una auténtica barbaridad, que es que un prófugo de la justicia, acusado de delitos gravísimos, que cometió un golpe de Estado, que desobedeció al Tribunal Constitucional, que derogó el Estatuto, que derogó la Constitución, que vulneró los derechos de los parlamentarios, que malversó dinero, que no hizo caso a los letrados del Parlamento ni al Consejo de Garantías Estatutarias, que entonces parecía que como él sí que era consultivo para él, que este tipo pudiese aparecer por el Parlamento, sería el hazmerreír del mundo. Por lo tanto, si existe una interpretación ajustada a la ley, a derecho, pero interpretable, oye, que pase está el Tribunal Constitucional y que lo interprete. Y mientras tanto, Roma locuta, causa finita. No hay pleno. Y por lo tanto, este señor no podrá ser investido, porque que este señor sea investido es una burla democrática. Este señor intentó un golpe de Estado, me intentó a mí como catalán y al resto de españoles quitarnos nuestros derechos como ciudadanos, y que este señor venga aquí, se burle de todo el mundo. Hay un parlamento, o hay algunos grupos parlamentarios que, a pesar de los delitos gravísimos que se les acusa, lo sigan proponiendo. Y un presidente que tiene la desvergüenza de decir que podía ser posible que este señor pudiese ser nombrado presidente estando en Bruselas, pero que él se va a Bruselas a hablar personalmente. Mira, de verdad, repito, salus de la República pues es la ley suprema, suprema lex est. Bueno, quiero que... Momento, Jordi, porque quiero que escuches, y ahora te voy a dar la palabra otra vez, lo que decía, ojo, Rull, al hilo de lo que decía tantos independentistas. Atención, porque Rull, con lo que ha dicho, se la juega y mucho, ¿eh? Saben que es un exconsejero que está en libertad provisional. Y ojo al tuit demoledor que ha publicado. El Estado español ya está definitivamente inmerso en una deriva autoritaria, sin división de poderes, con violencia institucional impune, con un desprecio rotundo a la voluntad de la ciudadanía, sin tribunal constitucional, con presos políticos. No callaremos, no nos arrodillaremos. Basta. ¿Sabes esto, Rull, momento, Jordi, que está en libertad constitucional porque le dijo al juez provisional, porque le dijo al juez de Arena que aceptaba y que acataba la Constitución, etcétera, etcétera. Da igual, pero si el Rull, es que de verdad, quien conocemos estos personajes, de verdad, entonces, los que no nos callaremos y no nos arrodillaremos va a ser el Estado y la nación española, que en el uso de sus garantías jurídicas va a impedir que se celebre un pleno farsa y una investidura farsa. Es lo que va a hacer. Entonces, de verdad, esto lo va a tener que decir el Tribunal Constitucional. Que hay que tener la cara de hormigón armado para que estos personajes, después de decir y de no respetar a los letrados del Parlamento, que no solo no los han hecho caso, sino que además los han ninguneado y muchos insultado públicamente, no hacer caso al Consejo de Garantías Estatutarias y desobedecer al Tribunal Constitucional, vengan dando lecciones de respeto democrático y que diga, porque el gobierno de España hace lo mismo que hicieron ellos, que es decir, bueno, esto es un tema que es consultivo, pero no es obligado a cumplimiento, es consultivo. Por lo tanto, quien tiene que dirimir es el Tribunal Constitucional. En una democracia, los procedimientos se respetan. El gobierno de España puede estar cometiendo un error. Mira, yo lo que no entiendo es como ayer Rajoy dijo que no lo iban a hacer y ahora resulta que convocan una rueda de prensa y a mí me gustaría saber qué ha cambiado. ¿Qué tienen miedo de que realmente Puigdemont vaya a venir? Ese es lo que se nos escapa. Porque ¿cómo puede ser que ayer dijeran que no había un acto jurídico, por lo tanto no, y hoy resulta que sí? Eso sí, y a mí me avergüenza de un gobierno que a lo mejor esto, pues a ver, decir, no, pero llegaremos hasta el final y lo impediremos. Bueno, María e Iván, es que Puigdemont siga recorriendo Europa como el payés errante, dejando un ridículo a toda Cataluña y a toda España. Eso es lo que me parece fatal. Una duda importante, sobre todo para los que nos escuchan desde Barcelona. Jordi ha dicho porque es una investidura falsa. Entonces la pregunta es, ¿por qué es una investidura falsa si Puigdemont es un diputado electo? Ya, pero yo que hoy he estado intentando buscar, ¿no? qué motivación política podía haber detrás de esta premura
y de esta agilidad, ¿no?, por parte del Gobierno, que el día anterior se mantenía en esa postura de hasta que no haya hechos consumados, que es a lo que nos tiene acostumbrados habitualmente, ¿no? A hechos consumados, vamos tomando decisiones de índole judicial, que de verdad al señor Rajoy pues, es un poco lo que le marca la pauta de sus decisiones políticas. ¿Por qué se han anticipado, ¿no?, de alguna manera? Yo creo que el tema de Dinamarca el otro día marcó también un poco esa hoja de ruta, ¿no? El hecho de que el juez Llarena también en su auto utilizase no exclusivamente argumentos jurídicos para justificar esa no detención y que ellos viesen que la salida de Puigdemont era forzar esa detención para convocar unas segundas elecciones, que es lo que está tratando de evitar el gobierno de Mariano Rajoy a toda costa. Y que no quiere Esquerra no se tampoco. las puede permitir, esas segundas elecciones marcadas en la agenda política por la intervención de Puigdemont. Pues me he ido a la Constitución, ya que estamos con el tema, ¿no?, bueno, pues, de la aplicación del derecho y del tema constitucional, y al margen del 161.2 hay un artículo, que es el 152.1 de la Constitución española, que marca cuáles son las obligaciones del presidente de una comunidad autónoma, que es representar a esa comunidad y al Estado al que pertenece esa comunidad, ¿no?, con respecto a esa posición que ocupa dentro de ella. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a poder un prófugo de la justicia que no reconoce a uno de los poderes del Estado, que le está reclamando que venga para responder penalmente de una serie de actos que esos sí que son consumados de un golpe de Estado, a representar a ningún Estado, ni a su justicia, ni a su comunidad autónoma pertinente? Entonces yo creo que un poco va por ahí el tema. Creo que ha querido el Gobierno tomar la iniciativa. Creo que, como siempre, es un poco como chapucero, ¿no?, a lo mejor en las formas y en la comunicación, pero creo que no tiene mal recorrido si realmente consiguen evitar eso que yo creo que realmente es el objetivo final, y es que Puigdemont les marque esa agenda ahora que parece, ¿no?, que no tiene otra escapatoria, o venir a ser detenido y cumplir con sus obligaciones, o un 155 indefinido. O sea, no quieren que convoque elecciones, no quieren que fuerce una segunda convocatoria electoral, y creo que algo ha motivado que ellos puedan tener información adicional para acelerar este proceso. ¿Y qué decía Puigdemont? Vamos a verlo. El presidente huido de Cataluña, de la justicia de nuestro país, decía en las redes sociales, en Twitter, lo siguiente. Valoraba de esta manera lo dicho por la vicepresidenta. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría debe dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquestar. Palabras de Puigdemont. Iván. Yo creo que Puigdemont, como Rull, del que hablábamos ahora, Forcadell, los Jordis, Junqueras, son todos enemigos del Estado. Enemigos del Estado. Enemigos de la nación, desde luego, y enemigos del Estado. Pero con una peculiaridad, y es que son enemigos del Estado que están dentro del Estado y que actúan con resortes, con recursos, con poderes del propio Estado, con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Se les paga a ellos un sueldo para que hagan todo lo posible por destruir nuestro Estado. ¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? Pues se ha llegado hasta aquí por una sucesión de omisiones, por dejación de funciones, por pasividad, por una malentendida tolerancia con los nacionalistas, que no se quieren jamás integrar y no se podrán integrar, por pereza, por indolencia. Yo he criticado siempre a este gobierno por todo ello, y no dejaré de hacerlo porque me sigue pareciendo que son demasiado pasivos con los enemigos del Estado. Si en esta ocasión han tenido una iniciativa y han querido hacer algo o han probado hacer algo, haya salido bien o no, porque como decimos el informe de Estado no es vinculante, pues yo no voy a criticar que hayan podido cometer un posible error. A mí no me parece criticable que se intente algo y no funcione. Lo que me parece terrible es que no se intente y que llevemos años en la pasividad, años instalados en aguantar y soportar y tolerar lo que es intolerable. Por lo tanto, si el gobierno toma acción y se equivoca, yo no tengo nada que decir, nada que criticar. A mí lo que me parece terrible... Por dejarlo claro, ¿no te parece mal la iniciativa del gobierno de suspender? No me parece mal ninguna iniciativa del gobierno destinada a acabar o a limitar el daño que pueden hacer los enemigos del Estado. Lo que me parece terrible han sido estos años de pasividad y de no hacer nada. Toda acción que se tome, aunque al final no salga bien, a mí me parecerá correcta. Por ejemplo, la pregunta es ¿por qué no ha recurrido el Estado que los tres que están en prisión, puedan delegar su voto? Porque eso, por ejemplo, sí que fue un acto de la mesa del Parlamento. De edad. De edad, bueno, sí, Sí, además que es un acto. Pero no tenía la potestad. No tiene potestad para hacer eso. A ver, catedrático Murillo, que nos explique. Vamos. La pregunta es que fue un acto, ¿no? Sí. Que es perfectamente impugnable, ¿no? Sí. Y como mínimo, esos tres votos... Pero además yo creo que ahí hubo una segunda lectura detrás. Yo creo que fue
una visión en ese sentido de decir de evitarnos problemas. Porque teóricamente yo creo que ahí primaría un derecho fundamental a la participación política y habría obligado al juez a que llevaran personalmente a estos diputados que están en prisión preventiva personalmente a Cataluña, para que estuvieran presentes en el debate parlamentario de Constitución. Y entonces, fíjate el problema que hubiera surgido ahí de llevarlos con la Guardia Civil y luego a ver cómo los sacas de ahí. Entonces yo creo que en esa situación el juez Llarena en ese sentido fue bastante inteligente y permitió, y en cierto modo yo creo que había una especie de idea general en que era mucho más fácil la delegación de voto que llevar a cabo todo ese proceso de autorización a una excarcelación con todos los mecanismos medio que había. Era mucho más seguro lo otro. La flexibilidad interpretativa, Hombre, que lógico, se ha usado de una forma absolutamente improcedente, porque el reglamento ahí sí que restringía cuáles eran los motivos para el voto delegado, se permitió una interpretación no laxa, no, sino lo siguiente, sin ser impugnable. No, lo que ocurre, lo que sí era impugnable era el acto que hubiera hecho la mesa de edad, porque quien tomó la decisión de aceptar la votación de aquellos que no podían participar en ese momento eran los diputados que estaban en prisión, y eso no le corresponde a la mesa de edad. En cambio, el artículo 95 del Estatuto Parlamentario Catalán sí permite una interpretación muy flexible de la delegación del voto. Y habla incluso del voto telemático, que en el momento en que se... En contra de los letrados del Parlamento. Ahora, lógicamente, luego los temas jurídicos, como ocurre siempre, se marginan, y ese es el problema que hay. Igual que ahora lo vamos a ver cómo, a pesar de lo que dice el Consejo de Estado, que no es como muchas veces se ha publicado, se ha dicho que impide, que no permite, no, sino dice, no es el momento procesal oportuno, espere usted a que se realice realmente un acto con un contenido jurídico que pueda ser objeto de recurso. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con un problema que es que no admita trámite el Tribunal Constitucional. No porque el Consejo de Estado ya haya dicho que no está de acuerdo con eso, sino que el propio Tribunal Constitucional esté de acuerdo con la argumentación jurídica que ya tenemos del Consejo de Estado. Una pregunta, señor Moyo. ¿Qué cree que puede decir el Tribunal Constitucional cuando mañana le llegue el recurso del Gobierno? ¿Usted qué se huele? Yo me huelo que va a seguir la línea que ha marcado el Consejo de Estado. Y eso sí que entonces ya, políticamente, sería la interpretación bastante grave. sería un varapalo. Momento, Alejo, que falta Antonio Miguel. Esa sería mi opinión personal. Bien. Con este sentido no quiero decir que a lo mejor haya otras decisiones y otras opciones, pero yo sí soy magistrado del Tribunal Constitucional y se dice que se acepta, yo pondría un voto particular. Bien, Antonio Miguel. A pesar de todo, y yo estoy de acuerdo con todos ustedes en que nos han tomado el pelo jurídicamente y nos han ninguneado en todos los sentidos y se han aprovechado de cualquier tipo de argumentación, con lo cual hay que reconocer que han tenido todo un aparataje jurídico muy bien preparado y muy bien montado, pero lo que también tenemos nosotros es que nosotros tenemos todos unos servicios jurídicos que tienen fama no solamente nacional, sino internacional, y que también tenían que estar con las ideas claras, y hay jurisprudencia suficiente del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado. Yo estoy muy de acuerdo, y aparte, gracias a tu intervención, tenía dudas en algunos temas y ya no las tengo. Pero hay una parte de las últimas frases que has dicho que yo no estoy de acuerdo, que ellos tienen un aparataje jurídico. Yo creo, en tenis se pierden los partidos especialmente por los errores no forzados. Y esto es un error no forzado. Es decir, hagamos las cosas bien, queridas vicepresidenta del Gobierno, mejor rectifico, vicepresidenta del Gobierno, porque si no hacemos las cosas bien, se nos vuelven en contra, jurídicamente y políticamente. Yo quería dedicar unas palabritas a Josep Rull, que es este sujeto que ha puesto este tuit, y que siempre... Vamos a recordarlo mientras habla Carmona. Y que siempre que aparece este señor, me viene a la cabeza y siempre se me olvida comentarlo, y esta vez no quiero que se me olvide comentarlo. Este señor, en Convergencia Democrática de Cataluña, que vosotros conocéis bien, es un partido central donde había una centralidad de corrupción del 3% o más. Este señor fue el secretario de organización de Convergencia Democrática de Cataluña desde el año 2011, durante los hechos de una buena parte de los hechos. Este señor fue el coordinador general de Convergencia en el año 2014. Este señor fue el coordinador general de Convergencia Democrática de Cataluña del 2014 al 2016, sustituyendo a Oriol Pujol. Este es el señor que ha puesto este tuit. Este señor era el que conocía Convergencia Democrática de Cataluña siendo secretario de organización desde el año 2011 y conocía, por lo tanto, o una de dos, o era tonto o era un delincuente. Perdón, rectifico porque no me gusta ofender a nadie. O era un presunto delincuente.
Mi pregunta María. es, porque sí que es verdad que hay una doble dimensión, una dimensión política y una dimensión jurídica, ¿no? En todo esto y en las decisiones y en cómo se han desarrollado los hechos. Mi pregunta es, si realmente el Gobierno se concluye que adopta esta decisión de continuar con el recurso a pesar del informe, que no es vinculante, que es preceptivo pero no es vinculante, y mañana adopta la decisión de presentar ese recurso, con la única intención de suspender ese pleno, ¿no? Y esa posible o potencial o presunta investidura que se va a producir pero que no se ha consumado, sabiendo que no se sostiene, podría incurrir en un fraude de ley. Bueno, yo creo que no podría incurrir él directamente en un fraude de ley, porque realmente lo que va buscando es que determinado acto sea inconstitucional. Es decir, el fraude de ley se produce cuando tú no vas buscando el fin que la ley prevé, sino otro fin distinto. Mientras que aquí tú lo que estás determinando es que la proclamación de un señor que está sometido a una, vamos a llamarlo así, una intervención judicial, que es su detención, esta persona no se encuentra en unas circunstancias en las cuales tiene una capacidad suficiente para poder presentarse como candidato al Parlamento. Eso es lo único que ellos argumentan, o argumenta el Gobierno. Pero claro, el problema es que aquí hay un tema fundamental, y es que el señor Puigdemont es diputado autonómico, es un señor que ha presentado las credenciales suficientes, ha obtenido la condición de diputado y, por lo tanto, tiene derecho, porque no ha sido aún condenado, en este caso sería de inhabilitación, a ejercer sus funciones de parlamentario. Claro, quiere decirse que su candidatura a todos los efectos es válida. Es válida, claro. Es que el problema es que... Salvo, y perdona que te interrumpa, Dejo, que es cómo se aplique el procedimiento, que eso es muy claro el Tribunal Constitucional. Sí, la presencialidad o la no presencialidad, pero el hecho en sí mismo de que esa candidatura se plantee, él no ese es el problema que hay ahora, no es el momento. El problema es que tenemos un aspecto político y un aspecto jurídico, pero que están entrelazados, no entrelazados en el sentido de que el Ejecutivo interfiera en el judicial y al revés, no, pero están entrelazados en sus efectos y ante la opinión pública. Entonces, ¿qué pasa? Que cada paso que se dé hay que hilarlo muy fino, porque del otro lado tienes a gente que carece absolutamente de escrúpulos. Por ejemplo, a mí me produce náuseas ver a este tipo diciendo esto es un golpe de Estado, cuando los únicos que han dado un golpe de Estado, lo han intentado, mejor dicho, los únicos que han intentado dar un golpe de Estado hasta sacando gente a la calle y amedrentando a las fuerzas del orden, o sea, los únicos que realmente han intentado dar un golpe de Estado son ellos. Entonces, cuando te enfrentas a gente que tiene este grado de cinismo, de falta de escrúpulos, de capacidad de mentir, cada uno de tus movimientos, si eres un político fino, hábil, tiene que estar muy bien pensado. Y claro que es bueno que el Gobierno haga todo lo posible por restaurar la legalidad e impedir los atropellos de estos presuntos delincuentes. Pero, hombre, piensa bien lo que haces. Y yo os digo que este movimiento no ha sido lo suficientemente meditado, porque los efectos, por lo menos hoy, no han sido buenos en absoluto. Y no hay que olvidar que hay 2 millones de catalanes que están abducidos mentalmente por esta ensoñación delirante. Bueno, ¿entiendes? Antes no sé quién ha dicho que Rajoy ayer decía todo lo contrario de lo que hoy ha iniciado el Gobierno de la Nación. Vamos a escuchar cómo el presidente del Gobierno decía textualmente que no podemos denunciar la intención de que declare por conferencia de que vaya a ser investido. Ese acto de investidura. Claro. No pueden declarar la intención, denunciar la intención, pero hoy sí la han denunciado. Lo vemos. Y alguien dice, señor Puigdemont va a comparecer aquí a través de una televisión, no podemos recurrirlo, pero sí podemos recurrir la decisión de la mesa que diga el señor Puigdemont puede actuar de esta manera. Eso es bueno, efectivamente, ya ha hecho lo contrario. Bueno, en fin,
Rafael Murillo, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Por la lección. Efectivamente, la elección yo creo que era un tema complejo y yo creo que ha puesto mucha luz. O sea que ya lo saben, martes a las 3 de la tarde va a ser esa sesión de investidura. Veremos si se produce o no, veremos qué es lo que dice. Por cierto, ¿cuándo se pronunciará el Constitucional? ¿Mañana mismo? Mañana puede ser. Mañana mismo, ¿no? No, tiene que haber primero acuerdo del Consejo de Ministros, salvo que se celebre un Consejo de Ministros extraordinario. Que es mañana, mañana hay Consejo de Ministros. Que mañana es viernes, pues mañana mismo. Bueno. Se tendrá que celebrar uno extraordinario para presentarlo. Señor Murillo, gracias y buenas noches. Nada, bueno, me gustaría irnos a Barcelona en directo porque a unos compañeros de profesión, a unos colegas, les han vuelto a atacar su sede. Es el cuarto ataque, a ver si podemos ver las imágenes, consecutivo en los últimos meses contra las instalaciones en las que se halla la sede y la redacción de Crónica Global, un periódico catalán, barcelonés. En esta ocasión, 3 encapuchados de apariencia juvenil han realizado pintadas sobre la fachada del medio y han atacado armados con martillos los cristales que permiten ver pantallas en las que se reproducen las informaciones profesionales elaboradas por el digital. La actuación vandálica ha tenido entre las 3 y las 4 de la madrugada desde de hoy mismo, según captan las imágenes que están viendo. 3 activistas violentos han hecho una pintada en la que, lo han podido leer, se lee: iluminamos la oscuridad, ahogamos el fascismo. Bueno, y lo han reivindicado las juventudes de la CUP, Arran. Ahí ven esas imágenes, no sé si podemos ver los tuits en los que se ve efectivamente en este comunicado. Esta mañana, o esta madrugada, Arran, la organización juvenil de la Esquerra Independentista, hemos atacado, lo reconocen, la sede del diario digital Crónica Global, dentro de la campaña nacional, como les digo, iluminemos la oscuridad, ahoguemos el fascismo. Y en el Twitter también lo reconocían de esta manera, que es su imagen de portada de Iluminemos la oscuridad. Tenemos conexión con Alejandro Tejero, que es subdirector de Crónica Global. Tejero, buenas noches, Alejandro. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuarto ataque consecutivo que habéis recibido. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que lo habéis explicado muy bien. Hay también, además de las imágenes, un vídeo en el que se ve perfectamente, de las cámaras de seguridad que tenemos, un vídeo en el que se ve pues a 3 personas acercarse casi rozando las 4 de la madrugada, y rápidamente, en cuestión de algo menos de 3 minutos, 2 de las personas pues se ponen encapuchadas, se ponen a escribir con unos sprays, mientras la tercera les graba, se distancia un poco de nuestra fachada y les graba en vídeo. Después rápidamente sacan 2 martillos y se ponen a martillear los cristales de la fachada hasta conseguir 15 agujeros, ¿no? Nos han hecho 15 agujeros, y eso que son cristales de seguridad, ¿no? Parecidos a los que tienen los bancos, por ejemplo, ¿no? Después pues huyen tranquilamente, mientras les graba. Ellos mismos se graban, ¿no? En esta actuación, en este acto de terror, en este ataque, ¿no? O como se quiera llamar. Es verdad que habíamos tenido en los últimos meses otros ataques, pero habían sido de menor intensidad. Habían sido normalmente pintadas, pegadas de carteles, frases amenazantes, y en este caso pues se ha subido, digamos, varios escalones el grado de acoso, ¿no? En este caso, ¿no? A ver, Alejandro, yo no sé si cuarto ataque consecutivo, yo no sé si estas juventudes de la CUP, de alguna manera, me gustaría saber cuál es vuestro estado de ánimo, el tuyo, el del director, el de los redactores que estáis ahí, si consiguen su objetivo, que entiendo que es asustaros, amedrentaros y que dejéis de hacer vuestro periodismo de denuncia, de investigación. No sé si lo consiguen o no. Alejandro, cuéntanos, ¿cómo estáis? A ver, la situación en Cataluña, en el ámbito de la prensa, en realidad nosotros ya sufrimos una discriminación institucional, digamos, sistemática. Nosotros ya renunciamos en nuestro momento a las subvenciones públicas que suelen otorgar Generalitat, Ayuntamiento y otras administraciones públicas, porque entendemos que no es razonable. Pero sí que entendíamos que la distribución, digamos, de la publicidad institucional pues debe repartirse de forma razonable o, digamos, proporcional al nivel de audiencia que tienen los medios de comunicación. Nosotros estamos entre los 2 primeros medios digitales, digamos, con más audiencia en Cataluña. Los digitales nativos, ya digo, estamos entre los 2 primeros, y sin embargo no recibimos ningún tipo de publicidad institucional. Eso ya, digamos, que nos coloca
en una situación de discriminación sistemática. Ahora, lo que no estamos dispuestos ya a aceptar es este tipo de actos de terror, actos violentos que buscan intimidarnos por el simple hecho de no ser nacionalistas. Sin embargo, respondiendo más directamente a tu pregunta, lo que han conseguido es el efecto contrario. Este ataque violento lo que ha logrado es cohesionar aún más la redacción. Formamos un equipo de unas 17 personas y lo que han conseguido es justo lo contrario, cohesionar la redacción y conjurarnos para seguir en nuestro trabajo, que entre otras cosas es de fiscalización de los poderes públicos, desde un punto de vista, en nuestro caso, pues en una línea constitucionalista, lógicamente, y que incluye, entre otras cosas, denunciar los excesos del nacionalismo, que en este caso pues es incluso nacionalismo violento. Alejandro, te quería preguntar, María Jamardo, que está con nosotros aquí en El Gato, venga, una breve pregunta de María y también de Jordi, que quería también formularte algo. Venga, María. Mandarle un abrazo a Alejandro, están haciendo un trabajo brillante, así que no se dejen amedrentar porque tanto Laura Fábregas, compañera, como Carles Enríquez, amigo, pues me consta que están haciendo un trabajo impecable en esto del procés y en todo lo que tiene que ver con destapar y dar información que resulta incómoda, como estamos viendo. A mí me gustaría hacerte dos preguntas en una. Primero, si se ha pronunciado el Colegio de Periodistas al respecto y segundo, si esto ha abierto o ha tenido alguna referencia o repercusión en los informativos o algún programa de TV3. Un segundo, Alejandro, hacemos la de Jordi y contestas a los dos juntos, que vamos justos de tiempo. Perdona, Jordi. No, yo rápidamente, Alejandro, sabes que tenemos un aprecio especial, nos conocemos desde hace mucho tiempo y quería transmitirte ese abrazo a ti, a Xavi Salvador, a Manuel Manchón y a todos los miembros de la redacción por lo que estáis sufriendo. No es nuevo y está el acoso físico, pero también está el acoso mediático y está otro tipo de opresión y de bullying que todos sabemos que vive la prensa libre en Cataluña. Y quería preguntarte si el reconocimiento de Arran de su ataque va a llevar a la Fiscalía a tomar medidas más allá de las que se han adoptado hasta ahora, que hemos visto que no han tenido prácticamente ningún tipo de repercusión para evitar este tipo de amenazas contra la libertad de prensa, que es algo muy grave en una democracia. Alejandro. Sí, muy rápido. El Colegio de Periodistas de Cataluña sí que ha denunciado los ataques. También diversos medios de comunicación. En TV3, por lo menos hasta esta tarde, no habíamos visto ninguna referencia en relación a lo ocurrido, a pesar de que ha sido una noticia que ha sido difundida incluso por agencias de comunicación, agencias de noticias, con lo cual era muy fácil y muy sencillo acceder a ellos. También hemos recibido, la verdad es que las muestras de apoyo y de solidaridad han sido infinitas en todos los ámbitos. Incluso también desde los partidos políticos constitucionalistas, desde los partidos políticos nacionalistas, se nos ha ignorado esta situación. Y contestando también a Jordi, hemos presentado denuncia ante los Mossos, también ante la Fiscalía especializada, digamos el apartado, el Servicio de Delitos de Odio y Discriminación, y se han comprometido a investigar lo sucedido, que de hecho lo han calificado ya como un ataque a la libertad de expresión. Pero ya digo, en ese sentido ha habido muestras de apoyo, digamos, las que esperábamos en algún caso y algunas otras no las ha habido a pesar de que las esperábamos. Bueno. Y esto es lo que hay, ¿no? Llegarán, por decencia llegarán, por Dios, Alejandro, claro que sí. Bueno, Alejandro, a ti, a todo el equipo de Crónica Global, con Xavi Salvador a la cabeza, de verdad, que un abrazo fortísimo, toda nuestra solidaridad y un mensaje de ánimo y de reconocimiento por esa fantástica labor que estáis haciendo, porque vosotros estáis al pie del cañón y sois los que estáis sufriendo día a día lo que es el acoso de los más intolerantes. Así que gracias por vuestra labor periodística y adelante. Muchísimas gracias y seguiremos, ya digo, este tipo de actos lo único que hacen es animarnos a seguir continuando con más fuerza todavía con nuestra labor y ya digo, no nos van a amedrentar lo más mínimo. Pues nada, nos alegramos desde el Grupo Intereconomía. Un fortísimo abrazo, Alejandro, y buenas noches. Un abrazo a todos y gracias por ponernos en contacto con nosotros. Bueno, enseguida, ya vemos acá que Minuesa en nuestro plató está colocado, le podemos ver, y porque ya nos va a presentar su nuevo reportaje, que por cierto, a esto sí que me gustaría, a ver si luego tenemos algo de tiempo para hablar de esta noticia de Crónica Global y otra que me enviaba Jordi. Los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre, abro comillas, en todo el territorio informen de los movimientos de la Policía y de la Guardia Civil. Mensaje de este Instituto Armado
que la Guardia Civil ha remitido a la jueza Lamela un exhaustivo informe sobre las comunicaciones internas de la Policía Autonómica, que, como ven, pedían delación de dónde estaba la policía, dónde estaban los Mossos, dónde estaba la Guardia Civil el día del referéndum, para que se pudiese llevar a cabo ese referéndum. Es decir, que fueron un actor principal y fundamental. Más pistas, más pruebas, por si alguien tenía alguna duda. Kake Minuesa está con nosotros, ya le ven, ha hecho uno de sus reportajes, en este caso, a qué se destina el dinero público en casi toda España, pero ahora en Madrid, que son en esos impactos de la idoneidad, digamos, por alguna manera, de género. En la M30 de Madrid, 6.000 viviendas en Boadilla del Monte paralizadas porque no han pasado ese informe del impacto de género. Vamos a hablar de esta nueva, en fin, ocurrencia, digamos, por parte de, que no se me enfada Antonio Miguel, de la izquierda, del progresismo en general, porque no hay que ser feminista para aprobar estas ideas, hay que estar, bueno... David, nuestro jamonero, ya le ven. Vamos a seguir nosotros, mientras tanto, catando este fantástico jamón que nos ha traído hoy el Museo del Jamón. También seguimos catando nuestro vino. 2 minutos de publicidad. Rellenamos los platos, sobre todo esta parte de la derecha, que veo que el jamón les está gustando. Y regresamos aquí, al Gato al Agua. Hasta ahora. Van 2 hombres por la calle, 2 mujeres, 2 transgéneros, un hombre y una mujer, un perro, un hombre de una minoría étnica. Eran trabajadores los dos, o sea, uno estaba cobrando el paro y el otro estudió mucho, tenía mucho currículum, pero tuvo que emigrar, pero volvió. O sea, que es un ejemplo de... Y entonces una le dice a la otra, hablando en español, subtitulado, y con lenguaje de signos al mismo tiempo que habla. El otro día en un restaurante me comí un filete, una ensalada, un batido de tox. Llamé al camarero, a la camarera, al camarere, y me dice... ¿Qué le ocurre, caballero? Y yo, no, caballero no, porque yo no tengo caballo. Le digo que estaba malo el filete, el batido de tox, de hierbas criadas en libertad, sin ningún tipo de opresión. Y me dice, ay, perdón, ahora solo cambio, ¿no? Y se cayó el del medio. O sea, no es gracioso que la gente se tropiece. ¿Necesitas una página web? Hit te ofrece la solución que necesitas, totalmente personalizada. Blogs, páginas corporativas, tiendas online, periódicos digitales, lo que quieras. Hit es la plataforma donde comenzar tu proyecto en tan solo 5 clics. Así de fácil. Y si solo tienes tiempo para tu negocio, no te preocupes. Hit se encarga de diseñar y poner en marcha tu web. Visita hitsoluciones.es o llama al 91 005 94 74 y pide presupuestos sin compromiso. Pasan 4 minutos de las 11:30 de la noche. Kake Minuesa, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Me encanta porque hay que ser políticamente correcto. Aquí, o sea, el lenguaje no se desvirtúa. Es que en este reportaje... Aquí hablamos español donde el todos es genéricamente... Engloba a la femina y a los caballeros. A todos los seres ya humanos. Estamos, pero dejarle exponer su opinión. Pero antes de que sigas, todos, porque eso sí que es el género neutro. Que hay mucha gente que parece que no... Es que en este reportaje me tiene que ayudar Carmona. Género no define el sexo de las personas. Hay masculino, femenino y neutro en el lenguaje y nada más. Y el género define las cosas. Por tanto, sí, pero nuestras hijas utilizarán la arroba. Espero que las mías no. La arroba de femenino y masculino. Espero que no, ¿no? No digo que en este reportaje me tiene que ayudar Carmona porque estos estudios de género han sido aprobados por el PSOE que sustenta a Rita Maestre, que justifica esos 54.000 euros gastados en un estudio sobre el soterramiento de la M30 con carácter retroactivo. En el PSOE dicen... Claro, eso te iba a decir, la M30 se soterró en la época de Gallardón. Ya, bueno, Gallardón podía ser un complejo faraónico el que ha creado. Un faraón es un hombre, por tanto un macho alfa machista, y podría otra vez soterrarse o cerrarse en la M30. En fin, Rita Maestre ha pagado un estudio y ha pagado 54.000 euros para esto. Hasta aquí nos reímos todos. Dices, bueno, ¿por qué? Porque 54.000 euros son de todos los madrileños, los pagamos y no pasa nada. Hasta que llegamos a las viviendas en Boadilla. Y entonces dices, claro, es que esto hay que remontarse al 2007, cuando Zapatero decía que las construcciones se hacían para personas, no para edificios. Entonces las personas somos seres humanos, los seres humanos que dicen en Andalucía, y los seres humanos tenemos que vivir en sitios con igualdad de derechos. Por tanto, hay que hacer un estudio de impacto de género. Año 2007.
llega a 2016 y todos los partidos políticos de la Asamblea de Madrid, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, todos aprobáis, cuando digo aprobáis me refiero a todos los partidos políticos, que ese impacto de género esté en todas las edificaciones, de tal forma que en Boadilla, el que se ha comprado su casa, 8.000 viviendas paradas por ese impacto de género, y esto ya no es tan gracioso. Es decir, en Boadilla del Monte hay 8.000 viviendas que se ha interrumpido su construcción porque no tenían ese informe de impacto de género. Claro, así es. Muchas días de protección oficial, por cierto. Claro, pero es que se queja el PP en Boadilla. ¿Pero quién aprueba en la Asamblea la ley? Pero es que el incluso PP y el PP de Cifuentes, efectivamente, que está más a la izquierda en muchas cosas que el PSOE de Carmona. Eso es verdad, ¿eh? El PP Cifuentes lo promueve y lo llevaba en su programa, que en eso no ha engañado a nadie. El votante del PP que ahora diga, yo no sabía, pues haberte leído el programa, porque eso estaba clarísimo. Bueno, ¿lo vemos, Kake? Sí, sí, lo vemos y escuchamos a Carmona, si os parece, porque tendrá algo que decir. Hombre, venga, que si vamos a verlo, venga, vamos. Este reportaje con el viril dios Neptuno de fondo podría considerarse de género machista. Que la diosa que esté frente al ayuntamiento sea la diosa Cibeles, ¿esto qué tipo de impacto produce a la ciudad? ¿Un impacto de género feminista o de qué género? Esto es del género tonto. Por supuesto, en términos de género, hay impactos en muchísimas cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, por supuesto, también con el soterramiento de la M30. 52.000 euros ha costado el estudio del impacto de género del soterramiento de la M30 de Rita Maestre a los madrileños. 8.000 viviendas han sido paradas en Boadilla por carecer del estudio de impacto de género. La pregunta ¿es esto excesivo? Las obras de la calle 30 se acabaron hace 11 años y entonces han decidido que tenían que hacer un estudio del impacto de género en el soterramiento de la calle 30, porque afecta de forma diferente a mujeres que a hombres, según ellos. Dijeron, como las mujeres están más tiempo en casa que los hombres, entonces las obras les han afectado más a ellas que a los hombres y ese impacto tenemos que tenerlo en cuenta. Esto del género no, esto es del género tonto. Que todavía no he escuchado a nadie de ellos que me explique cómo ha impactado calle 30 en el género. Me parece muy raro que exista en un túnel impacto de género, cuando estamos hablando, por ejemplo, del caso de Rita Maestre. Lo que yo sé es que 2 folios de informe es injusto, es impropio que puedan condicionar la seguridad jurídica de los ciudadanos, de mis vecinos o las nuevas inversiones que puedan ayudar a crecer económicamente un municipio como Boadilla del Monte. Claro, si es que gastarte el dinero en informes y en debates está muy bien, pero los ciudadanos, los madrileños, lo que quieren es que se gaste el dinero en mejorar realmente sus vidas. Bueno, yo es que creo que un tanto más y nos hundimos. O sea. ¿Sabes por qué? Porque los 50.000 euros que ha costado ese estudio se lo han dado a sus afines, se lo han dado a sus cooperativas afines. ¿Te acuerdas que han repartido dinero a la cooperativa de Rafa Mayoral, a la de una fundaduradora Madrid, a la de una que redactó el programa electoral? Pues a esos es a los que le han dado el dinero del impacto de género. A mí me gustaría que Rita Maestre hiciera un estudio de impacto de género de su asalto a la capilla, por ejemplo. Si molestó más a los hombres, molestó más a las mujeres, molestó más a los creyentes, molestó más a los no creyentes. Nos hemos vuelto un poco locos. Nos hemos vuelto locos. No, nos hemos vuelto locos, no. Es que los ayuntamientos no deberían ser arbitrarios. Los ayuntamientos deberían ser garantes de la legalidad, no garantes de la opinión del concejal de turno. Nos hemos vuelto idiotas perdidos. Efectivamente, es que la M30 ya está hecho. Es verdad que hay unos informes que ahora se tienen que hacer porque lo dice la normativa europea, pero es para afrontar nuevos proyectos. Hacerte un informe con respecto a un proyecto que ya se ha hecho es gastarte el dinero. Toda política pública tiene un impacto de género, toda. Y las obras y la infraestructura de la ciudad muchísimo más. Por ejemplo, las mejoras en transporte público sí suelen tener impactos positivos en la vida de las mujeres, dado que son ellas quienes se encargan del cuidado. A veces los que quieren igualar suenan más machistas todavía. Bueno, es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia no puede ser más machista. Dice que las mujeres son las que llevan a los niños al colegio, las mujeres son las que llevan las que van a los centros comerciales, las que hacen la compra, las que llevan a los ancianos. Es que no tienen ni pies ni cabeza, o sea... Me imagino que ese estudio parará una obra, ¿no?
si la considera machista o... No se paran las obras, se analiza, eso no paraliza las obras, es lo que nos enseña al futuro, es cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las lecciones aprendidas, qué se hizo bien, qué se hizo mal, no es que paralicen obras los estudios. Ahora en Boadilla. Fíjate si afecta a los ciudadanos que al final los instrumentos con los que los ayuntamientos podemos hacer que vengan nuevas inversiones, un centro comercial o un nuevo hospital a nuestro municipio, dependen de los planes generales. Estos calificativos que has usado para Rita Maestre, ¿se pueden aplicar? El Ayuntamiento de Boadilla ha sido denunciado. Esta ley la hizo la Comunidad de Madrid. ¿Es igual de estúpida o no? La ley la hace la Comunidad de Madrid, la aprueba la Asamblea de Madrid con el voto unánime de todos los grupos. Porque lo habéis aprobado Cristina Cifuentes y vosotros. Por eso te digo, si al final es que se nos ha ido un poco la cabeza. Bueno, pues yo sinceramente... no sé concretamente en esa ley, la tendría que estudiar, yo no estoy en la comunidad. Bueno, es que esta ley no la aprueba el PP, la aprueba Podemos, PSOE, Ciudadanos también. Todos. Claro, todos. Y habría que ver el porqué. Si lo aprueba la Comunidad de Madrid es bueno... No, es que es distinto. Es distinto, es decir, los estudios de impacto que se prevén en la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid no hacen referencia única y exclusivamente al impacto de género, sino al impacto que puede producir en el conjunto de la población y de los ciudadanos. No es lo mismo que únicamente hacer un estudio retrospectivo de hace 11 años, que era la única excusa para gastar ese dinero en amigos. Estoy convencida que si lo han aprobado tiene su porqué. Pero vamos, el señor Terol, hasta donde yo sé, fue diputado de la Asamblea y está de diputado, si mal no recuerdo, en el Congreso. Por tanto, entiendo que algo más podría hacer. Bueno, es que las leyes no las aprueba el gobierno, las aprueban los parlamentos. Y en el Parlamento regional Cristina Cifuentes no tiene mayoría absoluta, más bien tiene minoría, tiene 48 diputados y la mayoría absoluta son 65. Al menos necesitaría el apoyo de un partido como Ciudadanos para poder sacar una ley adelante. Ahora, si es bueno o no es bueno, pues yo te digo la verdad, no le acabo de ver la utilidad. En la praxis, este edificio, ¿por qué podría ser machista o no? Pues no lo sé, pero mira, el arquitecto que la hizo fue Ventura Rodríguez, que es el arquitecto que hizo la Cibeles y Neptuno. Yo no sé si hoy Neptuno, bajo una ley de igualdad de género de Zapatero, habría sido una obra machista o no. Que esa es otra. ¿Cómo se hace ese estudio? O sea, ¿en base a qué haces el estudio? Antonio Miguel Carmona, si me permites, defiende esto. Yo por supuesto que voy a defenderlo, a diferencia de otros que lo han votado a favor y no saben defenderlo. Entonces se les llena la boca con tus brillantes preguntas y sobre todo porque les has pillado. Vamos a decirlo claramente. Han votado a favor la legislación para poner en práctica los informes de género y para poner en práctica las políticas en contra de las diferencias de género, y entonces luego dicen, no lo saben explicar y luego dicen lo que dicen. Vamos a ver, toda exageración es mala. Evidentemente hay una diferencia entre el hombre y la mujer. A nivel mundial, ni te cuento, hay datos estremecedores. El 80% de las personas vendidas son mujeres, un tercio de las personas que son obligadas a casarse son mujeres, o en un tercio de las mujeres son obligadas a casarse. 2/3 de las mujeres del total de analfabetos son mujeres. Pero diréis, vivimos en un mundo desarrollado. Bien, Estados Unidos de América, donde yo he vivido, como bien sabe Kake, que es amigo desde hace muchos años, solamente hay dos senadoras negras en los Estados Unidos de América. Y diréis, bueno, pero es que estamos en Europa. España. El 24% las mujeres para la misma sección laboral cobran un 24% menos. Esto es lo que trata de evitar los informes de violencia de impacto de género. Lo que trata de evitar. Y en un edificio es que eres un muy buen torero. No, claro que soy un buen torero. Es que me conozco la legislación, a diferencia de los que has entrevistado. Que tú les has pillado. A mí, no digo que me vas a pillar, porque me has pillado varias veces en algunos otros casos. Pero vamos, un momento. El 40% de las mujeres... Pero Kake y Antonio... Sí, os voy a dejar, pero aquí el que voy a hacer las preguntas, si os parece, si no os importa. ¿Qué utilidad tiene que en la M30 se haga un estudio del impacto de género? ¿Qué utilidad tiene, que en 8.000 viviendas de Boadilla del Monte, muchas de ellas de protección oficial, se tumben o se paralicen porque no han pasado el trámite del impacto de género? Contestación, por favor, a estas dos preguntas. ¿Somos comisarios de la Unión Europea? ¿Sí o no? No somos comisarios de la Unión Europea. Pero si yo fuera comisario de la Unión Europea, me solidarizaría con los comisarios de la Unión Europea, donde los partidos políticos de derechas, de izquierdas, del centro, de todos, han votado la Directiva 75/2000
117, si no recuerdo mal, de igualdad de salarios entre los trabajadores y las trabajadoras. Pero los edificios y las edificias. Tiene que ver porque la propia directiva dice que hay que hacer un informe de impacto de género para que exista igualdad salarial. Pues tiene que ver porque la propia directiva dice, invita a los Estados miembros y obliga a la transposición de la norma para que se elaboren impactos de género para que el empleo sea similar entre hombres y mujeres. Por lo menos de forma aproximada. Esta es una segunda directiva del 76/2007. ¿Por qué me lo sé de memoria? Porque doy clase de economía de la Unión Europea. Sí, don Antonio Miguel, si está claro que las leyes... Dicho esto, te voy a dar la razón en una cosa. Lo peor que puede ocurrir es que lleguen nuevos en esto y hagan informes de impacto de género allá donde no se necesita tanto. Que da pie a una crítica, si me vais a permitir, fácil. Porque decir, ¿qué importa un informe? El informe de impacto de género hay que hacerlo en todos los sectores, pero desde luego gastarse 52.000 euros, y como bien decía un concejal hace un rato que ha entrevistado a Kake, probablemente a asociaciones que tienen que ver con los gobiernos que lo hacen, pues evidentemente está muy mal. Y la cifra está muy mal. Pero el informe de impacto de género, transponiendo las directivas comunitarias para hacerlo, para evitar la desigualdad salarial y de empleo, es de obligado. Un momento. Termina con una frase. Yo no sé si os he convencido o no. Lo que está claro es que yo defiendo lo que he votado. Y otros que ha entrevistado a Kake no han sabido defender lo que han votado. Porque Kake ha hecho una cosa muy bien hecha, que ha sido primero preguntarles por el informe de impacto de género de la M30, que evidentemente puede ser una exageración. Y después decirles, pero ¿por qué lo habéis votado en la Asamblea de Madrid? Entonces ahí es cuando han tartamudeado. Entonces hay que mantener. Lo importante en política es ser coherente. Si pierdes la coherencia en política has perdido todo. Mira, más allá de la coherencia, Antonio Miguel, un político de la grandeza que tú atesoras, desde luego, iría mucho más allá si hoy dice, oye, no, lo he votado, pero a lo mejor me equivoqué, o voté una ley que era estúpida, o voté una ley que no tiene sentido, o voté una ley que desde luego no está dando los frutos y que desde luego es un sinsentido, más allá de defender la coherencia, que está bien que ahora estás defendiendo. Pero Gonzalo, es que la izquierda no tiene complejos con estas cosas, y la izquierda, especialmente desde Zapatero, hace esto constantemente. Primero se crea la cultura, luego se genera el neoderecho que no existía antes. Y el neoderecho, siempre bajo la bandera de la igualdad, lo que viene a promover es la desigualdad, porque desde el momento en que se generan derechos solo para una cierta parte de la población, se genera desigualdad con el resto. Neoderechos para los gays, neoderechos para los inmigrantes, neoderechos para las mujeres, neoderechos para todo colectivo que se quiere proteger. Y bajo la protección de ese colectivo se desprotege al colectivo contrario o al que no pertenece a ese colectivo. Entonces, ¿cuál es el negocio? Que es un negocio fabuloso que se viene generando desde hace años y se viene gestando, y no solo en la Unión Europea, ahora veremos cómo se hace en Madrid. El negocio es regular cada vez más. Antes decíamos que había que regular cada vez menos para generar economía o crecimiento de economía y empleo. Regular cada vez más e imponer observatorios o imponer entidades cualificadas para certificar que se está cumpliendo con la nueva normativa. Ejemplo clarísimo. Los nuevos derechos del género, porque además no se habla de sexo, se habla de género para desnaturalizar a la persona. El género se inventa hace unos años en el feminismo de la costa este americana y se importa con la misma palabra. Entonces, en España, ¿qué es lo que hemos hecho? En la Comunidad de Madrid, concretamente, con iniciativa del PP y con todos los partidos PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, ¿de acuerdo? Todos han creado una normativa que venimos denunciando desde hace 2 años y nadie nos escucha, que dice que toda nueva legislación en el ámbito de la Comunidad de Madrid, toda, da igual que estemos hablando de un plan parcial de construcción, da igual que estemos hablando de contaminación, cualquier normativa nueva en el ámbito de la Comunidad de Madrid, todas y de todos los temas, tiene que tener su preceptivo informe de impacto de género. ¿Quién va a generar el preceptivo informe de impacto de género? Por supuesto, una asociación cercana al gobierno municipal o autonómico que gobierna en ese caso. Y cada partido tiene su asociación que genera esos informes de impacto de género. Hay algunos políticos que lo han votado y no se han enterado. Hay otros que lo han votado y sí se han enterado y conocen bien el negocio. Y esa es la única diferencia. Pero todos los partidos están de acuerdo en esto en la Comunidad de Madrid, porque todos los partidos tienen al lado una asociación que certificará oportunamente el impacto de género o el impacto contra la LGTB-fobia o el impacto contra lo que sea. Y esto es un negociazo, por supuesto, subsidiado con fondos públicos de la Unión Europea, que proviene, como siempre, no lo olvidemos, de nuestros impuestos. Con nuestros impuestos estamos financiando el juguete de los partidos. E insisto, esto ha sido a iniciativa de Cifuentes y con el apoyo de todos los partidos representados
en el arco parlamentario de la Comunidad de Madrid. Me interesa mucho la opinión de la que yo creo que es aquí la voz más autorizada, porque es la persona, sin lugar a dudas, más inteligente de la mesa. Discriminación positiva. María. Discriminación He dicho que esa persona. He dicho la más inteligente, porque es discriminación positiva. Y vamos al ataque, Kake y yo íbamos al ataque. Claro, he dicho la persona más inteligente de la mesa, María. Porque tiene la cuota, ¿no? Le has atribuido la condición de la más inteligente después del oportuno estudio de impacto. ¿De género o no? Venga, a mí María. me parece, y yo escuchaba a Carmona antes hablar del tema, ¿no? para en concreto de la M30 sobre el impacto de la igualdad salarial, ¿no? En el desarrollo. Me encantaría saber cuántas mujeres trabajaron en las obras de soterramiento de la M30. Pues unas cuantas. ¿Sí? Bueno, pues me encantaría ver el porcentaje y me encantaría ver... Pues unas cuantas. Evidentemente un porcentaje mucho menor, pero desde luego en el sector servicios adherido a la M30... No, pero no el sector servicios adherido. No. En el soterramiento de la M30, en la obra, con pico y pala. No había. Con lo cual, evidentemente, no hay diferencia salarial porque no hay mujeres que desarrollen obra pública como puede haber obreros desterrando o demás. O sea, que ahí no te compro el argumento. Segundo, he escuchado cosas que de verdad me ofenden muchísimo más o me parecen muchísimo más ofensivas por las conclusiones anticipadas que sacan que lo que puede suponer de beneficio el presentar como positivo en cualquier tema de intervención pública un impacto de este tipo. Escuchaba al señor Garzón, al hermano de Alberto Garzón, que tuiteó, Eduardo, sobre los motivos que hacían necesario este tipo de políticas, ¿no? En general. La primera de ellas, y con respecto a la M30, que es de lo que estamos hablando, el hecho de que como las mujeres son más amas de casa que los hombres y pasan más tiempo, le han podido molestar más los ruidos. Que las mujeres usan más el transporte público que los hombres. Que las mujeres llevan a sus hijos, como ha dicho la señorita del Partido Socialista, al colegio más que los hombres. Pero ¿en qué mundo vivimos? Y luego estamos con el tema del impacto de género y la igualdad y las chorradas estas del igualitarismo impuesto. O sea, yo creo que si esas declaraciones las hace no la señorita Rita Maestre ni la señorita del PSOE, sino un señor del PP, la que está cayendo es monumental. No, sí, es que me parece absolutamente absurdo e innecesario crear este tipo de estudios o de elementos que distorsionan y que solo fomentan la ingeniería social cuando hay tantísimas necesidades de primer orden por parte de los ciudadanos. Entonces, si esto es con lo que estamos, con la que está cayendo y con el tema que hablábamos antes de la creación de puestos de empleo o las necesidades de gastos sociales o de dependencia o de tantísimas otras cosas que la izquierda se arroga siempre como necesidad de los ciudadanos, me parece que de verdad que hemos perdido el norte absolutamente. Bueno, la respuesta de Antonio Miguel Carmona, porque desde luego está siendo acorralado, aunque es un político buen zafador. Bueno, sí, pero no nos olvidemos de los que han comprado una casa en Boadilla, que por un informe de impacto de género no pueden tener su casa y sus ahorros se los siguen gastando y siguen de alquiler, que yo creo que es el drama real, al margen del estudio, ¿no? Perdona, pues, pues venga, la respuesta de Carmona, Alejo, Jordi y algo más que tenemos preparado después de un breve consejo de publicidad. Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en El Gato, acompañados de David, nuestro maestro cortador, que hoy el Museo del Jamón nos ha traído un fantástico jamón, increíble, y David lleva toda la noche surtiendo y abasteciendo a la mesa del Gato, más un sector que otro, más unas personas. Desde que ha llegado Kake, el nivel del jamón y la velocidad de David, pobrecillo, no da abasto, pero... David lo que tiene ciertas dificultades es mantener el ritmo de consumo. Sí. De María, ostras.
Bueno, a ver, venga, estábamos. Jordi. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que vivimos en el mundo de lo políticamente correcto y con una traición de la izquierda hacia principios que había defendido y que era su genoma natural, que era la defensa de la libertad y la igualdad, ¿no? La igualdad. La igualdad es un concepto universal y se defiende la igualdad frente a la desigualdad. Y la desigualdad puede producirse en ocasiones entre hombres y mujeres, dentro de mujeres en función de su clase social, de su formación. La defensa de un concepto universal que es la igualdad, ¿no? La izquierda atontada, que llamo yo, la que ha perdido los referentes y no ha leído, es un poco leída, lo ha reducido todo a una especie de comunitarismo, ¿no? Ha reducido la complejidad y compartimenta la vida pública en comunidades y sobre ellas desarrolla programas. Entonces, te veo muy instruido sobre la izquierda. Sí, desde luego. Más que muchos que la defienden no tienen ni idea de lo que defienden y que confunden los principios con cosas tan chorras como esta. Mira, yo no sé lo que votó, no tengo ni idea. Sinceramente, esto me parece una chorrada como la copa de un pino. Un poco. Vamos, porque gastarse X dinero da lo mismo en el impacto que pueda tener sobre un túnel de género, o sea, yo es que de verdad, a cualquier ciudadano que tú le preguntes, bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que entonces la ley está mal hecha, porque lo que podría ser un mecanismo de evaluación sobre si el principio de igualdad se aplica en las políticas públicas, que eso no está mal y que hay unos elementos de evaluación. No, pero si todo está mal hecho, porque si se trata de eso y resulta que se acaba aplicando un túnel, está mal hecho, porque resulta que no hay dinero para dependencias, no hay dinero para las guarderías, no hay dinero para la gente sin empleo, no hay dinero para muchísimas cosas y resulta que hay dinero para pagar un estudio de género sobre el impacto que tiene un túnel. ¿Pero estamos locos o qué nos pasa? Pues si estamos locos, ¿o qué nos estamos pasa? perdiendo el norte. ¿Qué nos pasa? Que hemos perdido el norte. Repito, defender la igualdad entre las personas, entre los ciudadanos de una nación, es una cosa. Y defender posturas comunitaristas, que en el fondo lo que hace es alimentar maquinarias de gente que vive a la base de hacer informes, o defender determinados valores, cuando creo yo que hay que defender los valores universales, entre los cuales está, sin duda, la igualdad, este tipo de cosas, lejos de ayudar, lo que aparece en contra. Porque resulta que la igualdad principal es que uno pueda tener una vivienda, resulta que hay gente que no la puede tener porque falta un puñetero estudio de impacto de género de la construcción de unas viviendas. Oye, de verdad, el impacto de género será sobre las políticas públicas. Si las políticas públicas de construcción de vivienda pública se hacen adecuadamente para tener en cuenta a mujeres maltratadas, a mujeres no sé qué, pero que la construcción, la verdad, la construcción, ¿qué es? Entramos entonces lo que dice la señorita del PSOE. Que lo que está haciendo es un machismo al revés, porque la cocina es grande. Ridículo, por el amor de Dios, hombre. Sí, yo creo que es un problema conceptual que está perfectamente identificado. La defensa de determinados valores universales es lo que caracteriza a las sociedades avanzadas, a las sociedades abiertas, a las sociedades civilizadas y, por supuesto, estos principios son bien conocidos desde las grandes revoluciones del siglo XVIII, son conocidos, es decir, la libertad, la igualdad, la dignidad intrínseca de cada persona, y eso tiene carácter general, universal, transversal, es decir. Entonces, ¿por qué se construyen pequeños guetos dentro de la sociedad que tienen que ser objeto de atención especial, de programas específicos, de presupuestos teledirigidos? Pues por una razón muy simple, porque esto es un gran negocio para muchísima gente. Si se hiciera un estudio en la academia de a dónde van a parar todos estos contratos para hacer estudios de impacto absurdos, innecesarios y ridículos, hombre, veríamos que casualmente casi todos los contratos van a parar a determinados sectores que tienen afinidades ideológicas, incluso a veces, esto es más grave, familiares, con aquellos que los encargan. Es decir, vamos a ver, el decretar que todo, absolutamente todo, tenga que tener un estudio de impacto de género es absurdo, porque es obvio que hay cosas que por su propia naturaleza no necesitan un impacto de género para nada. Entonces, el decretar esto universalmente y que todos los partidos de la Cámara
lo voten de manera borreguil, demuestra hasta qué punto hemos perdido la perspectiva. Bueno, Kake, perdón, vamos a dejar la penúltima reflexión, Antonio Miguel Carmona. Sí, que cierre Kake, que sea quien ponga el miedo. Eso es, pues venga, Antonio Miguel, adelante. Y yo le dejo encantado. Yo, bueno, en relación a todo lo que habéis dicho, yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que habéis dicho. Iván, yo creo que cuando dices que se hace negocio, no creo que la directiva 75/117 en relación a la igualdad salarial entre hombres y mujeres sea para que alguien haga negocio en la Unión Europea. Ni siquiera la dejadme, yo os he escuchado atentamente. Ni siquiera la directiva 76/2007 en relación a la igualdad en el empleo, sea cual sea el sector. Ni siquiera yo, que no conozco ninguna asociación que haga igualdad de género. Por lo tanto, yo os pediría que no generalizarais. Yo no digo que este contrato se haya hecho para una asociación apagante al gobierno de turno, pero no es mi caso, no es el caso de la Unión Europea, no es el caso del planteamiento de En Serio. María, la M30 tiene empleo para hombres y empleo para mujeres. Por supuesto que sí, en cargos directivos, en ingenieros técnicos, en ingenieros, en jefes de obra. Entonces, el informe de impacto... No, por supuesto, pico y pala no. Pico y pala no, y demagogia a la justa. Porque demagogia a la justa, exactamente. Déjame hablar, si yo os he escuchado. El informe de impacto de género, evidentemente, hay sectores donde hay un 95%, 99%, los mineros, un 99,9% que son hombres, por supuesto. Y sectores donde el 99% son mujeres. En los dos hay que hacer informes de impacto de género con graduación, con prudencia. Y lo que ha faltado, evidentemente, ha sido imprudencia. Lo que no te admito, desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista de mi discrepancia amable, es que llame chorradas a la igualdad de género. No es chorrada que las mujeres cobréis un 24% menos. Eso es una falacia y una manipulación. Eso es una falacia. No, es una cosa que damos en clase. Mira, déjame hablar a mí. Pero Antonio Miguel, que tampoco estamos en un púlpito en misa. O sea, que haya un poco de diálogo no me importa. Sí, pero mantengamos la neutralidad en el debate. Venga, a ver. Déjame terminar. Pues a ver, vamos a ver un momento, María. Venga, concluye Antonio Miguel, que estamos fuera de tiempo. No es chorrada que cobréis un 24% menos. No es que cobréis un 24% menos. Eso es falso. Pero déjame. No es, vamos a ver. ¿Pero es falso que le hayas dicho o es falso el dato? Bueno, primero que yo no he dicho eso. Por eso es que no ha dicho nada de eso, yo no he dicho nada del tema eso además. Y segundo, es que es imposible. O sea, yo os he escuchado durante media hora. Yo necesito solamente 1 minuto y medio. Pues venga, y ya llevas 3. O sea que fíjate, venga, dale. Yo quiero solamente el 20% del tiempo que han tenido los demás. No es chorrada, María, que cobréis un 24% menos de media para la misma sección laboral. No es chorrada que declaréis en encuestas que el 40% de las europeas y de las españolas ha sufrido algún tipo de acoso. No es chorrada que solamente un 5% de los empleos en CEOs o en direcciones generales de las compañías sean solo mujeres y el 95% hombres. Y lo digo no en defensa de la igualdad en términos generales, lo digo en defensa de mis alumnas. Lo digo en defensa de mis alumnas que encuentran un trabajo y cobran menos. Para eso son los informes de impacto de género, porque como decía Jordi, la izquierda defiende la igualdad. Por supuesto, a eso nos dedicamos, a defender la igualdad. Y Alejo decía, ¿por qué tiene que haber programas específicos? Pues tiene que haber programas específicos, entre otras razones, porque hay desigualdades. Es decir, hay desigualdades con respecto a personas LGTBI, hay desigualdades con respecto a las mujeres, hay desigualdades con respecto a muchas personas. Bien decía Jordi, hay desigualdades generales. Pues por supuesto, frente a esas desigualdades generales hay que hacer programas específicos. Y darle las gracias a Kake. Y darle las gracias a Kake por demostrar en un reportaje, primero, permitidme responder a todos, que os he respondido uno a uno. Probablemente pueda yo no tener razón, no digo que no, pero Kake, te doy las gracias por un motivo, porque algunos lo que votan en Ciudadanos y Partido Popular, lo que han votado no lo saben defender, porque no lo saben. ¿Y por qué no lo saben defender? Porque no forman parte de sus propias convicciones y votan demagógicamente y votan para defender de forma populista una serie de principios que no defienden. Antonio, ¿el pirulí es machista? ¿El pirulí es machista? ¿A que te parece una chorrada estudiarlo? Pues por ahí va el tema. Si el tema va por ahí, si la igualdad, buscar la igualdad salarial, buscar la discriminación positiva para que no maten a las mujeres, estamos de acuerdo. Pero el pirulí, no, estamos de acuerdo, no. Lo hubieran derrumbado los tuyos, porque el pirulí tiene una forma machista. Bueno, no hay tiempo para más. No, efectivamente, lo dices por la forma, digamos, así fálica, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, dicho lo cual. Y sobre todo que aquí hay una reflexión que está clara, Antonio Miguel, la defensa de determinados colectivos, que por cierto, detrás de ellos hay unos lobbies y que se
en fin, financian y se forran con toda esa defensa, y eso se ha demostrado 20 veces. Pero bueno, la defensa de los determinados colectivos está muy bien, pero que no se haga restringiendo los derechos a los demás, ni atacando ni convirtiendo a víctimas al resto. Por Dios. Pues los que les han paralizado la vivienda. Bueno, pero es culpa del constructor, entre otras cosas. Sí, bueno, bien, pues nada, la culpa del constructor, que encima de construir viviendas, encima es su culpa. Bueno, que no hay tiempo para más. Yo sí que os rogaría, bueno, que a David, a nuestro maestro cortador, que ha estado esta noche por parte del Museo del Jamón, que le diésemos un fortísimo aplauso, porque ha estado toda la noche dándole duramente y sigue. O sea que, David, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Ha sido un placer tenerte en nuestro placer, en nuestro plató, y la verdad es que bien cortas el jamón. Yo digo que encima que lo corto francamente mal, que no tengo ni idea. O sea que gracias, David. Y a todos vosotros, Iván, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias y buenas noches. María, placer, buenas noches. Muchas gracias. Jordi, buen viaje de vuelta. Gracias. Alejo. Ya se iba a quitar el micrófono, es increíble. Es que es el récord Guinness de quitarse el micrófono y abandonar el plato. Bueno, Alejo, gracias. Antonio Miguel. Está más tiempo con el micrófono puesto que con el Eso también es verdad. Que gracias, que buenas noches. Placer. Y Caque García, Caque Minuesa, perdóname. Nos vamos Caque a Cataluña, Minuesa. la semana que viene. Nos vamos a Cataluña, ahí estaremos. Que gracias por este reportaje, señores, y a ustedes, que gracias por su confianza. Y atención el sábado, importante especial informativo de Xavier Orcajo, que van a tener sobre la situación en Cataluña, este desenlace, y se cumplen 90 días del 155. ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Y cómo va a ser el futuro? No se lo pierdan. Hasta mañana. Adiós.